¿Qué harías si tu marido te diera 20 latigazos por culpa de otra mujer? Es una pesadilla que ni siquiera quieres imaginar, pero aquí hay una mujer que, tras soportarlo todo, hizo una sola llamada a su padre multimillonario. Papá, tienes 3 días para arruinar su empresa. Cuando el primer golpe del antiguo bastón de madera de olivo se estrelló contra mi espalda, todo mi cuerpo se puso rígido, un dolor agudo, como una quemadura, se deslizó cual serpiente venenosa, desde mi omóplato hasta mi cintura. Mi pijama de seda se rasgó, dejando un espantoso verdugón rojo sobre mi piel. Mateo, has perdido el juicio. Retrocedí a trompicones chocando contra el jarrón de cristal de la granja que adornaba la mesa del salón. El jarrón cayó al suelo de nuestro ático en el barrio de Salamanca y se hizo añicos, exactamente igual que nuestros 7 años de matrimonio, que sí, lo he perdido yo. Los ojos de mi marido estaban inyectados en sangre. Su traje a medida, increíblemente caro, apestaba al perfume de una mujer desconocida. Toda la empresa se ríe de mí, me ven como a un idiota controlado por su mujer, todo porque nunca has dejado de revisarme el móvil y seguirme a todas partes. Clara. El segundo golpe del bastón me alcanzó en el muslo y caí de rodillas por el dolor. Ese odioso bastón había sido un regalo de bodas de su abuelo, una tradición familiar de una casa acomodada de terratenientes andaluces venida a menos. Él había dicho, qué trágica ironía, en aquel momento pensé que era una costumbre entrañable y pintoresca. Solo quería saber, intenté decir, ¿por qué llevas llegando a casa de madrugada los últimos 3 meses? Intenté ponerme en pie, pero el tercer y cuarto latigazo cayeron sin piedad. Mis brazos se cubrieron de ronchas sangrientas como un cruel cuadro abstracto. ¿Aún te crees la princesita del grupo Ortega? Mateo me miró con desdén, torciendo la boca en una mueca de asco. Tu padre cortó lazos contigo hace mucho tiempo, sin mí es absolutamente nada. El quinto golpe iba dirigido a mi cara. Instintivamente levanté el brazo para protegerme y la punta del bastón dejó un surco de sangre en mi antebrazo. El dolor me nubló la vista, pero apreté los dientes y contuve las lágrimas. No le daría esa basura a la satisfacción de verme débil. 7 años. Mi voz temblaba violentamente. Viví contigo en un pisito en Carabanchel, comiendo bocadillos de tortilla, mendigando dinero a todos mis amigos y familiares para ayudarte a montar tu empresa. Mateo Herrero, así es como me lo pagas. Su expresión pareció vacilar un instante, pero rápidamente se volvió aún más feroz. Ahora te haces la víctima, aún me eres útil. Del 6º al 20º latigazo conté cada golpe de dolor que caía sobre mi cuerpo. Curiosamente, cuanto más me dolía, más se aclaraba mi mente. Mis ojos, antes cegados por el amor, por fin veían la verdadera naturaleza de este hombre, la mancha de pintalabios en su corbata, el perfume extranjero en su camisa y todas las noches que había pasado fuera los últimos 6 meses con la excusa de hacer horas extras. Cuando cayó el último latigazo, yo ya estaba en el suelo como un trapo abandonado. Mateo, respirando con dificultad, tiró el bastón y se ajustó la corbata desordenada. Piensa en lo que has hecho, dijo fríamente, y no vuelvas a poner a prueba mi paciencia. El portazo resonó en mis oídos, casi reventándome los tímpanos. Me quedé tumbada en el frío suelo de mármol en un charco de mi propia sangre. Hace años por él renuncié a una inmensa fortuna y corté lazos con mi padre. 7 años después, en este lujoso ático de Madrid que habíamos construido juntos, me molía palos por otra mujer. Con un esfuerzo titánico, me di la vuelta y miré hacia el alto techo. La lámpara de cristal emitía una luz suave que iluminaba mi cuerpo magullado. Otra ironía. Yo misma había elegido esa lámpara el año pasado para celebrar la salida a bolsa de Nexus Iberia. Mi móvil estaba en el sofá a unos 5 metros de distancia. Esa distancia me pareció una maratón. Avancé centímetro a centímetro, arrastrándome, dejando tras de mí un espantoso rastro de sangre. Cada movimiento hacía que las heridas de mi espalda ardieran como fuego, pero tenía que alcanzar el teléfono. Finalmente, mis dedos rozaron el borde del dispositivo. Al desbloquearlo, una gota de sangre cayó sobre la pantalla. Con manos temblorosas marqué un número que no pulsaba desde hacía 7 años, pero que llevaba grabado a fuego en el corazón. Papá, soy yo. En el momento en que se estableció la conexión, mis defensas emocionales se desmoronaron por completo. Mi voz estaba tan ahogada que apenas entendía. Al otro lado de la línea oí el sonido de una taza de porcelana haciéndose añicos, luego la voz temblorosa de mi padre Ricardo Ortega. Clara.
Eres tú, de verdad, eres tú, mi Clara. Papá, me duele mucho. Lloré como una niña perdida que por fin había encontrado el camino a casa. ¿Dónde estás? ¿Quién te ha hecho esto? La voz de mi padre pasó de la sorpresa a la furia absoluta en una fracción de segundo. Podía imaginarme perfectamente su cara, la cara del hombre conocido en los círculos de la bolsa y el paseo de la Castellana como el verdugo. Ha sido Mateo con el bastón de olivo. Intenté hablar con claridad, pero el dolor y la angustia rompieron mis palabras en fragmentos. Basta, envíame tu ubicación, envío a alguien inmediatamente. Clara, papá está aquí, nadie volverá a hacerte daño jamás. Después de colgar, me acurruqué junto al sofá. El arrepentimiento dolía más que las heridas físicas. Hace 7 años, mi padre me advirtió que Mateo no era un buen hombre, pero yo me empeñé obstinadamente en casarme con él, llegando incluso a afirmar cruelmente que cortaría lazos con mi familia si fuera necesario. Ahora pagaba el precio de mi estupidez. Oí el sonido de un helicóptero acercándose. Poco después, el timbre de la puerta sonó con urgencia. Intenté levantarme, pero volví a caer al suelo. En el instante en que la puerta se abrió de golpe, vi al asistente personal de mi padre, señor Hidalgo. Entré rápido con el equipo médico. El rostro del señor Hidalgo palideció al ver mi deplorable estado. Se quitó rápidamente la chaqueta del traje y me cubrió con ella. Don Ricardo le espera en el helicóptero. Mientras me subían con cuidado a una camilla, vi a través de mis lágrimas como el señor Hidalgo recogía el bastón ensangrentado. La mirada de sus ojos me dio escalofríos. Tráigalo, dije con dificultad. Mi padre tiene que verlo. Tiene que ver lo que ha hecho el yerno que su hija eligió. En el helicóptero, mi padre, un hombre de casi 70 años, sufrió un leve amago de infarto al ver mi cuerpo cubierto de heridas. Mientras el equipo médico me administraba frenéticamente los primeros auxilios, no me soltó la mano en ningún momento. Sus ojos estaban llenos de una sed de sangre que nunca le había visto. Clara, no te preocupes, dijo mi padre casi perdiendo el conocimiento por la medicación que le dieron. Papá se asegurará de que ese animal pague por lo que ha hecho. Miré las luces de Madrid alejándose por la ventanilla. Allí abajo quedaba un pasado que creí que era la felicidad, un matrimonio al que lo había dado todo y que solo me había devuelto traición, pero ahora solo quedaba una fría determinación en mi corazón en lugar de amor. Mateo Herrero no tenía ni idea. No sabía que esta noche con sus 20 latigazos no solo había destrozado el corazón de una mujer, sino que también había despertado a un gigante dormido, mi padre, Ricardo Ortega, el magnate empresarial más poderoso de España, y la ira de un hombre así siempre exige un precio en sangre. Cuando abrí los ojos, todo era de un blanco cegador. Al ver las luces médicas en el techo, me di cuenta de que estaba en una suite VIP del Hospital Ruber Internacional. Sentía la piel como si miles de hormigas me estuvieran mordiendo. Señorita, ha despertado. Una voz familiar y extraña a la vez sonó a mi derecha. Giré la cabeza con dificultad. El señor Hidalgo estaba de pie junto a mi cama. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba una clara preocupación. Detrás de él, 4 guardaespaldas vestidos de negro se mantenían firmes como si escoltaran a un jefe de estado. Y papá, mi voz sonaba áspera, como si la hubieran lijado. La mirada del señor Hidalgo vaciló. Don Ricardo está en la habitación de al lado. La conmoción de ver su estado le provocó un infarto de miocardio. Le acaban de hacer una angioplastía con un stent. Intenté incorporarme bruscamente, pero un tirón en las heridas de la espalda me hizo ahogar un gemido. El señor Hidalgo me sujetó suavemente por los hombros. Cálmese, señorita. Don Ricardo ya ha pasado lo peor. Preguntó por usted en el momento en que despertó, pero los médicos no permiten visitas. Me dejé caer de nuevo sobre la almohada. Las lágrimas fluyeron incontrolablemente. 7 años sin contactar con mi familia, sin ir siquiera a los funerales. Y la primera vez que mi padre me volvió a ver, parecía un animal apaleado y cubierto de heridas. Un espejo. Tráigame un espejo. El señor Hidalgo dudó un momento, sacó su móvil del bolsillo, encendió la cámara frontal y me lo entregó. La mujer de la pantalla tenía la cara pálida y una clara marca del bastón en la mejilla izquierda. Restos de sangre seca aún manchaban la comisura de sus labios. Con mano temblorosa me abrí el cuello de la bata del hospital. Debajo de la clavícula, 5 o 6 moratones morados se entrelazaban como insectos repugnantes. Este era el precio que había pagado por amor. ¿Dónde está Mateo?, pregunté apartando el móvil.
Mi voz sonó tan fría que apenas me reconocí a mí misma. Según nuestros informes, fue a trabajar a la Torre Picasso a las 9 a. Como si nada hubiera pasado, respondió el señor Hidalgo con ira contenida en la voz. Parece convencido de que no presentará cargos. Por supuesto que lo estaba. Durante nuestro tercer año de matrimonio, Mateo me empujó accidentalmente por las escaleras y me rompí el tobillo. Cuando intenté denunciarlo, cayó de rodillas llorando y suplicando. Dijo que si tenía antecedentes por agresión, todas las rondas de inversión que estaba negociando se cancelarían. Mi corazón se ablandó. Incluso le mentí al médico diciendo que había tropezado sola. Esa fue la primera vez que le perdoné y no fue la última. La puerta de la habitación se abrió y un hombre de mediana edad con bata blanca entró acompañado por 2 enfermeras. Señorita Clara Ortega, soy el doctor Ríos. Levantó el historial a los pies de la cama, múltiples contusiones por todo el cuerpo, 3 de ellas requieren sutura, una fisura en la tercera costilla izquierda y una conmoción cerebral leve. Recomiendo un mínimo de 2 semanas de hospitalización, no dije con firmeza. Tengo que salir de aquí en 3 días. El diar. Ríos frunció el ceño. Eso va en contra del protocolo del hospital. Haga lo que ella dice. Una voz profunda y autoritaria resonó desde la puerta. Todos nos volvimos hacia el sonido. Mi padre estaba sentado en una silla de ruedas. Su rostro estaba tan pálido como el papel y llevaba una vía intravenosa en el dorso de la mano. Una enfermera empujaba la silla mientras otra sostenía el gotero. En los 7 años que habían pasado, mi padre había envejecido significativamente. Sus sienes estaban completamente blancas y las arrugas alrededor de sus ojos eran profundas, como talladas por un cuchillo, pero su mirada, afilada como un halcón, era exactamente como la recordaba. Señor Ortega, no puede levantarse de la cama, exclamó el médico nervioso. Fuera, dijo mi padre en voz baja. Con esa sola palabra, la habitación quedó en silencio, solo nosotros 2. El silencio era un muro invisible entre nosotros. ¿Qué debía decir? Una disculpa, una excusa. Tal vez una queja. Las crueles palabras que había pronunciado cuando me fui de casa hace 7 años, ahora me perforaban el corazón como puñales. La mirada de mi padre recayó en mi brazo al descubierto, la zona donde las marcas del bastón eran más graves. Sus pupilas se contrajeron violentamente y apretó el puño derecho hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La voz de mi padre era muy baja, pero sonaba como la calma antes de la tormenta. Asentí. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué esperaste tanto para llamar? Al hacer esta pregunta, la mandíbula de mi padre tembló ligeramente, las lágrimas me nublaron la vista, pensé que cambiaría. Era el camino que había elegido, así que creía que tenía que seguirlo hasta el final, aunque significara arrastrarme de rodillas. De repente, mi padre empezó a toser violentamente, me asusté tanto que casi salto de la cama. Hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien y sacó un pañuelo de cuadros del bolsillo para limpiarse la boca. El corazón me dio un vuelco. Al ver aquel pañuelo desgastado, era el que le había regalado en el instituto por el Día del Padre, lo había guardado todos estos años. Clara, dijo mi padre doblando el pañuelo con una voz repentinamente suave. ¿Sabes de que me arrepiento más en todos estos años? Negué con la cabeza llorando, de no haberte impedido marcharte. De no haberte traído de vuelta a casa la primera vez que ese bastardo te puso la mano encima. Los ojos de mi padre se humedecieron. Hidalgo me daba informes mensuales sobre ti. Sabía que el incidente de las escaleras no fue un accidente. La conmoción fue tan inmensa que me olvidé del dolor. Mi padre me había estado vigilando todo este tiempo. Entonces sabías que vivíamos en un piso minúsculo, que bebía hasta enfermar con clientes para conseguir inversores para Mateo. Incluso que el día que tuve mi aborto espontáneo, él estaba jugando al golf con un cliente. ¿Por qué? Porque no hiciste nada. Por mi maldito orgullo, dijo mi padre con una sonrisa amarga. Esperé a que mi tesoro, mi hija, se diera cuenta por sí misma y volviera arrastrándose, pero nunca imaginé que esa bestia se atreviera a hacerte algo así. Mi padre acercó su silla de ruedas hasta mi cama, con mano temblorosa acarició suavemente la herida de mi mejilla. Esa mano que gobernaba un imperio corporativo era tan suave como una pluma. Papá, decir esa palabra por primera vez en 7 años me rompió sollozando desconsoladamente. Mi padre me apretó la mano con fuerza. ¿Me dejarás encargarme de esto esta vez? Justo cuando estaba a punto de asentir, la puerta de la habitación se abrió de golpe de nuevo. Un joven con un traje de diseño entró apresuradamente con un montón de papeles en la mano.
hermana, lo he encontrado. Ese bastardo no solo tiene un amante, sino que tienen un hijo de 1 año juntos. Se detuvo en seco y abrió mucho los ojos al ver nuestras manos entrelazadas. Oh, interrumpo algo, casi no reconocía a mi hermano Lucas Ortega. Hace 7 años era un chaval universitario que solo jugaba a videojuegos en sudadera, ahora parecía un ejecutivo de élite, un reflejo idéntico de la sombra de mi padre, Lucas Anton Reif. No me llames así, dijo, y de repente sus ojos se enrojecieron. 7 años en una sola llamada telefónica y vuelves en este estado. Casi reviento el ordenador cuando Hidalgo me envió las fotos. Ve al grano, dijo mi padre aclarándose la garganta. Lucas respiró hondo y me tendió los documentos. Mateo lleva 3 años acostándose con una mujer llamada Laura Torres, es la actual directora financiera de Nexus Iberia. El año pasado compraron un chalet en Soto Grande y lo pusieron a su nombre, y lo más importante, bajó la voz, tienen un hijo, acaba de cumplir 1 año. Hoje las páginas mecánicamente, había fotos de Mateo y Laura en actitud cariñosa, las escrituras de la propiedad e incluso el certificado de nacimiento del niño. Lo más trágico era que la fecha de nacimiento del niño era exactamente el día que yo había sufrido mi aborto. ¿Cómo has conseguido esto? La foto temblaba ligeramente en mi mano. Con dinero en España se puede encontrar cualquier cosa, dijo Lucas con desdén. Oh, y hay algo aún más interesante, sacó otro papel. Durante los últimos 6 meses, 200 millones de euros de los fondos de Nexus Iberia se han desviado a las Islas Caimán a través de una sociedad pantalla. La persona responsable de esas transferencias es Laura Torres. La mirada de mi padre se volvió peligrosa. Están desviando activos. Y eso no es todo. Lucas señaló otro documento. La semana pasada, Mateo contrató un seguro de vida de 50 millones de euros para Laura y su hijo. El beneficiario es el niño. Se meó la sangre. Después de 7 años de matrimonio, sabía exactamente lo que significaba aquel movimiento. Mateo se preparaba para el divorcio y no tenía intención de darme ni un solo céntimo. Firma aquí, hermana. Lucas me entregó un poder notarial. Papá ha iniciado el plan de represalias, pero necesita tu autorización para ejecutarlo a gran escala. Miré a mi padre, asintió en silencio. La razón por la que Nexus Iberia había llegado a donde estaba hoy era gracias a los fondos y contactos que yo le había proporcionado en secreto. Era hora de recoger las redes. El documento estaba lleno de densas cláusulas, pero la última línea destacaba claramente. El Grupo Ortega queda autorizado a tomar todas las medidas necesarias contra Mateo Herrero, sus empresas filiales y asociados. Firmé con mi nombre sin dudarlo. Mi padre cogió el documento, su rostro mostrando una expresión afilada como una cuchilla que no le veía desde hacía mucho tiempo. Hidalgo, avise a todos los departamentos para que inicien el plan. Sí, don Ricardo. El señor Hidalgo apareció en la puerta con el móvil en la mano. Equipo A, bolsa. IBEX, equipo B, contacto con bancos y acreedores, equipo C, recopilación de todas las pruebas relativas a actividades ilegales. La fase 1 debe completarse en 3 días. Lucas me ayudó a reclinar la cama y me puso un cojín suave detrás de la espalda. Hermana, ¿sabes a cuánto cotizan las acciones de Nexus Iberia? Negué con la cabeza. A 780 euros la acción, una capitalización de mercado de unos 12.000 millones. Sonrió con picardía. ¿Qué pasaría si de repente nos deshacemos de nuestra participación del 15% y simultáneamente filtramos rumores de contabilidad creativa? Las acciones caerían en picado. Mucho más que eso, dijo mi padre con una sonrisa fría. Mateo tiene un préstamo de 3.000 garantizado con sus acciones. Si el precio cae por debajo de los 50 euros, los bancos, el Santander y el BBVA ejecutarán un margin call y forzarán la venta. Sentí que mi corazón se detenía. Eso significaba que Mateo podía perder el control de su empresa de la noche a la mañana. Curiosamente no sentí ni un ápice de lástima. Y eso es solo el principio, dijo Lucas emocionado. El segundo paso es contactar con todos sus socios y clientes. Les garantizaremos sus beneficios en nombre del Grupo Ortega a cambio de que rompan sus contratos con Nexus Iberia. Paso 3. Continuó mi padre. Hacienda y la CNMV recibirán un informe detallado sobre la evasión y los sobornos de Nexus Iberia durante los últimos 3 años. Al escuchar su meticuloso plan, me di cuenta de que Mateo no tenía ni idea de con quién se había metido. El Grupo Ortega no había llegado a la cima del mundo empresarial español en 30 años utilizando únicamente métodos limpios. Cierto,
dijo Lucas como si acabara de acordarse. Hermana, ¿te acuerdas de Claudia Jiménez, tu mejor amiga? Claro que sí. ¿Qué pasa con Claudia? Ahora es la subdirectora del diario Expansión, especializada en delitos corporativos. Lucas me guiñó un ojo. Cuando le dije que íbamos a por Mateo, se ofreció a escribir un reportaje especial. Claudia Jiménez, mi alma gemela en la universidad, la que me había dicho que Mateo no me convenía. Habían pasado 7 años. Pero todavía había alguien que se acordaba de mí, don Ricardo. El señor Hidalgo entró apresuradamente. Mateo Herrero acaba de estar en su antiguo piso. Al no encontrar a la señorita allí, se dirige directamente hacia esta clínica ahora mismo. La mirada de mi padre se volvió glacial. Dejad que venga, dije con calma, acariciando inconscientemente las heridas de mi brazo. Tenía algo que decirle a la cara. Mi padre y Lucas intercambiaron una mirada y asintieron. Después de que se fueran, entró una enfermera y me administró un analgésico. A medida que la medicina hacía efecto, el dolor disminuía, pero mis pensamientos se volvían anormalmente claros. Miré el cielo azul de Madrid a través de la ventana y recordé la lluvia que caía el día que me fui de casa hace 7 años. Ese día mi padre estrelló su botella de Jerez añejo en su despacho y mi madre casi se desmaya de tanto llorar. ¿Qué les dije entonces? Ah, claro, aunque me muera de hambre, nunca volveré arrastrándome. Que ciego es el amor de juventud. Por Mateo renuncié a una beca completa en el AI Business School. Empecé un negocio con él desde cero e incluso corté lazos con mi familia. La primera vez que me agredió me convencí de que era por el estrés. Cuando se pasaba la noche fuera, me mentí a mí misma diciendo que estaba trabajando hasta tarde. Incluso cuando tuve una aventura con su secretaria, me culpé a mí misma, pensando que no era suficiente para él. Justo cuando el analgésico me sumía en un profundo sueño, oí un alboroto fuera de la habitación y luego la voz familiar de Mateo. Soy su marido. Quienes se han creído que son para detenerme. La puerta se abrió de golpe y Mateo irrumpió, furioso. Al verme se congeló. Su mirada recorrió las heridas de mi cara, mi brazo escayolado y, por último, el bastón de madera de olivo que habían dejado como prueba junto a la cama clara. Su voz se suavizó de repente. Ayer estaba muy borracho, no lo hice a propósito. Miré en silencio al hombre al que había amado durante 9 años. Su traje era un regalo mío. Su reloj era el regalo de cumpleaños que le compré ahorrando mi asignación personal. Incluso le había elegido la corbata. ¡Qué ridículo! Solo en este momento vi su verdadera esencia. Vete. Mi voz sonó tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Cariño, escúchame. Dio un paso hacia mí, pero el señor Hidalgo apareció de la nada y le bloqueó el paso. Señor Herrero, la voz del señor Hidalgo era como el hielo. La señorita Clara necesita descansar. El rostro de Mateo se endureció. ¿Y quién, es usted? Yo soy su marido. Se volvió hacia mí. Clara, ¿quién es esta gente? ¿Por qué estás en una suite VIP? Llamaste a tu familia. En lugar de contestar, pulsé el botón de llamada junto a la cama. 5 segundos después, 4 guardaespaldas entraron corriendo y rodearon a Mateo. Por favor, salga, dijo el que estaba delante. De lo contrario, nos veremos obligados a utilizar medidas físicas. La expresión de Mateo pasó de la ira al desconcierto. Clara, no hagas esto. Soy tu marido. Tenemos un matrimonio protegido por la ley. Pronto dejará de estarlo. Miré al señor Hidalgo. El abogado ha llegado. Está esperando en la sala de conferencias. Señorita, respondió. El rostro de Mateo se volvió blanco como la cera. ¿Quieres el divorcio? Soportando el dolor de mis heridas. Me senté lentamente y le miré directamente a los ojos. Mateo, ¿sabes cuál fue tu mayor error anoche? Negó con la cabeza. Aturdido, que con esos 20 latigazos despertaste a los Ortega. Sonreí débilmente. Permíteme presentarme de nuevo. Soy Clara Ortega, la única hija de Ricardo Ortega y la única heredera del grupo Ortega. Mientras veía cómo su cara se desmoronaba, pulsé un botón junto a la cama. Las persianas se abrieron automáticamente, revelando el helicóptero del grupo Ortega posado en el helipuerto de la clínica. El emblema dorado de los Ortega, una OA entrelazada, brillaba bajo el sol de Madrid. El juego ha comenzado. Cariño, dije en voz baja. Espero que te guste el regalo de divorcio que te he preparado, señorita Vargas. Un paquete para usted. El mensajero me entregó una caja elegantemente envuelta. Cogí el bolígrafo y firmé el albarán de entrega con el nombre de Clara Vargas. Este era mi nuevo nombre, mi nueva identidad.
la armadura con la que volví a ser yo misma. Dentro de la caja había un traje sastre a medida. La tela azul marino oscuro tenía un patrón sutil y el corte era impecable. Combinando autoridad y feminidad, puse el traje sobre la cama y lo acaricié, sintiendo cada costura. El precio de este traje equivalía a los ahorros de medio año que había reunido escatimando en la compra del supermercado. Señorita, el coche está listo, me informó en voz baja el señor Hidalgo desde el otro lado de la puerta. Bajó en 10 minutos. Cogí los cosméticos del tocador. La mujer del espejo me parecía una extraña. Clara Ortega siempre había ido sin maquillar, con ropa cómoda y el pelo recogido en una coleta desordenada. Pero Clara Vargas, la nueva identidad que mi padre había creado para mí, requería un maquillaje impecable, un peinado sofisticado y un aire de autoridad capaz de intimidar a cualquier socio comercial. La base ocultó perfectamente la marca del verdugón que aún persistía en mi mejilla. El delineador oscuro hizo que mi mirada pareciera más afilada e impredecible y un pintalabios rojo intenso fue mi declaración de guerra. Me recogí el pelo largo en un elegante moño brillante, dejando al descubierto unos pendientes de diamantes que costaban una fortuna. Era otra pieza de la armadura que mi padre me había enviado la noche anterior. Me puse el traje y me miré en el espejo de cuerpo entero. La ropa, de alguna manera, alteró mi postura. Mis hombros se enderezaron, mi cintura se definió y exudaba una presencia imposible de ignorar. Por último, me puse unas gafas de montura dorada sin graduación, completando mi transformación de ama de casa a ejecutiva corporativa de élite. Estará satisfecho. Papá, murmuré para mí misma agarrando el maletín del escritorio. Dentro del maletín estaba el currículum impecable de Clara Vargas, máster en el AI Business School, mi título real, experiencia laboral en una firma de inversión en Singapur, unos antecedentes creados por mi padre y actualmente contratada como directora de inversiones estratégicas para Cenis Capital, un competidor directo de Nexus Iberia con un salario astronómico. Este puesto me permitiría un asiento en primera fila para presenciar el colapso del imperio de Mateo. Cuando bajé las escaleras, mi padre y Lucas estaban desayunando en el comedor de la mansión. Mi padre, al verme, detuvo su taza de café en el aire y parpadeó. «Te pareces exactamente a tu madre cuando era joven», eso fue todo lo que dijo, pero vi cómo se secaba discretamente una lágrima. Lucas silbó: «Hermana, con ese aspecto Mateo le va a dar un infarto». «Eso es exactamente lo que quiero», dije dando un sorbo al café que me ofreció el mayordomo. «Está todo listo con Cine Capital». Por supuesto, Lucas me entregó su tablet mostrando un archivo. «Hoy a las 10:12 de la noche, hay una reunión estratégica y la gente de Nexus Iberia estará allí». Casualmente sonrió con picardía. «La persona a la que envían es Laura Torres». Agarré la taza de café con fuerza. Laura Torres, la amante de Mateo, la destructora de mi matrimonio y ahora una de las personas a las que más ganas tenía de conocer. «No enseñes todas tus cartas a la vez», dijo mi padre, dejando el periódico. Su mirada era penetrante. «Recuerda, la venganza es un plato que se sirve frío». «Entendido», dije, cogiendo mi maletín. «Hoy solo voy a presentarme». El señor Hidalgo me abrió la puerta del coche. Un Maybach negro salió silenciosamente de la finca de los Ortega. Hace 7 años me fui de casa en un autobús. Ahora volvía de esta manera. A veces el destino es increíblemente irónico. La sede de Zenith Capital era un rascacielos de cristal de 40 pisos en el complejo Cuatro Torres de Madrid. Cuando el coche se detuvo en la entrada, el señor Hidalgo me entregó un teléfono nuevo. «Todo está configurado, los contactos principales están guardados. Don Ricardo ha pedido que le informe inmediatamente de cualquier cosa». Asintí. Respiré hondo y caminé hacia la puerta giratoria. El vestíbulo ebullía de gente. Todo el mundo desprendía esa mezcla de prisa y arrogancia típica de la élite corporativa del Paseo de la Castellana. La recepcionista me dedicó una sonrisa profesional. «Buenos días, tiene cita Clara Vargas. Es mi primer día». Le mostré mi carta de incorporación. Su expresión cambió instantáneamente. «A deferencia, señorita Vargas, le pido disculpas, no la había reconocido. El departamento de RRH ya nos había avisado. La acompañaré a su despacho». Mientras la seguía hacia el ascensor, sentí miradas curiosas a mi alrededor. Era obvio que los empleados de Zenith Capital sentían curiosidad por esta ejecutiva recién llegada en paracaídas. Eso era exactamente lo que quería. El misterio es el mejor camuflaje. Mi despacho estaba en la planta 28. Era espacioso,
luminoso y tenía vistas panorámicas de la ciudad. En el escritorio había carpetas, un portátil y una tarjeta de acceso con mi nuevo nombre. A las 10 tiene una reunión de asociación estratégica en la sala de juntas de la planta 35, me informó la recepcionista. El CEO, el señor Pardo, desea verla, después de que se fuera. Cerré la puerta con llave y revisé rápidamente los archivos del ordenador. Sanet Capital estaba preparando un proyecto inmobiliario masivo y necesitaba varios socios, entre ellos estaba Nexus Iberia. Este proyecto era crucial para Mateo. Si lo conseguía, podría aliviar sus crecientes problemas de liquidez. A las 9:50 organicé mis papeles y me dirigí a la sala de juntas. Mi reflejo en el ascensor mostraba una mujer fría y serena. Nadie adivinaría jamás que esta mujer con un maquillaje impecable había estado tumbada en una clínica cubierta de sangre hacía solo unos días. Ya había una docena de personas en la sala de juntas. El hombre de mediana edad, sentado a la cabecera de la mesa, se levantó inmediatamente. Usted debe ser la señorita Vargas. Soy Alberto Pardo, CEO de Sanet Capital. He oído grandes cosas de usted. El placer es mío. Su reputación le precede. Dije estrechándole la mano y bajando deliberadamente el tono de mi voz, una octava. Era completamente diferente a la voz suave que utilizaba Clara Ortega. El señor Pardo me presentó al resto. La señorita Clara Vargas, el talento que nos hemos traído de Singapur, a partir de ahora. Dirigirá nuestro departamento de inversiones estratégicas y liderará este proyecto. Sonreí y saludé a todos los presentes, pero mi mirada se clavó en una mujer de unos 30 años que acababa de entrar en la sala. Llevaba un vestido ajustado, mucho maquillaje y caminaba haciendo que sus tacones repiquetearan como un pavo real arrogante. Laura Torres, directora financiera en representación de Nexus Iberia, se presentó con una voz empalagosamente dulce. Sentí que se me clavaban las uñas en las palmas de las manos. Pero mantuve una sonrisa perfecta en la cara. Esta era la amante de Mateo, la tercera en discordia en mi matrimonio. El collar de diamantes que llevaba al cuello me resultaba demasiado familiar. Era el regalo de aniversario que Mateo me dijo que había perdido el año pasado. Al comenzar la reunión, me obligué a centrarme en la presentación del proyecto. Laura se sentó frente a mí y con un gesto para arreglarse el pelo lució una pulsera Cartier en su muñeca, otra de mis joyas perdidas. Su explicación de la situación financiera de Nexus Iberia estaba llena de agujeros, pero los enmascaraba con sonrisas ambiguas y gestos ensayados. Al verla desenvolverse con soltura entre los ejecutivos, comprendí por qué Mateo se sentía atraído por ella. Estaban cortados por el mismo patrón, hipócritas y codiciosos. Señorita Vargas, ¿cuál es su opinión? El señor Pardo me cedió la palabra de repente. Todas las miradas se centraron en mí. Dejé el bolígrafo lentamente sobre la mesa. Creo que el modelo financiero de Nexus Iberia es demasiado optimista. Según sus estimaciones, el periodo de retorno de la inversión es de solo 2 años. Pero los datos del sector indican que proyectos similares tardan una media de 3 años y medio. La sonrisa de Laura se congeló. Nuestro modelo aplica variables patentadas. ¿Qué tipo de variables? La miré fijamente a los ojos. Ingresos ficticios o costes subestimados. La sala quedó en silencio. La cara de Laura se puso roja como un tomate. Está cuestionando nuestra profesionalidad. Simplemente estoy planteando una duda razonable. Abrí un informe. Por ejemplo, aquí el cálculo de la revalorización del suelo en la zona de Valdebebas es significativamente inferior a la referencia del mercado, y aquí los costes de marketing son apenas la mitad de la media del sector. Errores tan básicos no deberían aparecer en un informe de una empresa como Nexus Iberia. Laura se puso en pie de un salto. Tengo que atender una llamada. Salió corriendo con sus tacones. El señor Pardo y los demás ejecutivos intercambiaron miradas significativas. Sabía que mi suposición era correcta. Sanet Capital ya sospechaba de Nexus Iberia y yo les había dado la oportunidad de cuestionarlos públicamente. 10 minutos después, cuando Laura regresó, su cara era una máscara de tensión. Pido disculpas. Ha surgido un asunto urgente en la oficina y debo regresar inmediatamente. Aclararemos las dudas de la señorita Vargas más adelante. Recogió apresuradamente sus papeles y se marchó, olvidándose incluso de repartir sus tarjetas de visita. Vi una llamada perdida de Mateo en la pantalla de su teléfono. Él también debía haberse dado cuenta de que algo iba mal. Cuando terminó la reunión, el señor Pardo me llamó a su despacho. Señorita Vargas parece conocer bastante bien a Nexus Iberia.
Es mi responsabilidad proteger las finanzas de la empresa, así que me preparé a fondo. Excelente, asintió con satisfacción, sinceramente. Llevábamos tiempo preocupados por esta asociación. Sus observaciones de hoy han sido increíblemente valiosas. Al salir del despacho, mi móvil vibró. Era un mensaje de Lucas. Hermana, última hora. 3 de los principales clientes de Mateo acaban de notificarle que rescinden sus contratos. Se dice que está en su despacho rompiendo cosas. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Esto es solo el principio. Cariño, al salir del trabajo, me crucé con alguien inesperado frente al edificio. Una mujer con una gabardina beige estaba junto a la fuente. Al verme se le iluminaron los ojos. Clara, ¿de verdad eres tú? Se acercó. Pero se detuvo de repente. No, supongo que ahora debería llamarte Clara Vargas, ¿verdad? Me quedé helada observando su cara, pelo corto y moderno, ojos brillantes y el característico lunar junto a la boca. Habían pasado 7 años, pero apenas había cambiado. Claudia, pregunté con cautela. Dios mío, pensaba que te habías olvidado de mí. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído. Mi primo me dijo que aparecerías por aquí hoy. Tenemos que hablar. Me llevó a una cafetería cercana. En cuanto nos sentamos, miré a mi alrededor sin bajar la guardia. Como me has reconocido, no seas ridícula. Claudia puso los ojos en blanco. Vivimos juntas 4 años en el colegio mayor. Te creías que no te iba a reconocer solo porque te has cambiado el pelo y te has puesto gafas. Su expresión se volvió seria de repente. Lucas me lo contó, lo que te hizo ese animal. El camarero trajo nuestros cafés y nos quedamos en silencio un momento. Claudia removió su manchado. Escucha. Ahora soy periodista de investigación en expansión, me especializo en delitos corporativos. Llevo tiempo vigilando a Nexus Iberia. Sentí que el corazón se me paraba. ¿Qué has encontrado? ¿Por dónde empiezo? Bajó la voz. Evasión fiscal, contabilidad creativa, comisiones ilegales. Pero lo más impactante es que Mateo ha estado recientemente en contacto con una empresa extranjera para venderles una patente tecnológica cuya exportación está restringida por el gobierno central. Frunqué el ceño. Mateo era basura como persona, pero siempre se había presentado como un empresario patriota. No tenía sentido que hiciera algo así. Tengo una fuente interna, continuó Claudia. Las fuentes de financiación de Nexus Iberia están prácticamente agotadas. Mateo está entre la espada y la pared. El problema es que esta tecnología está ligada a la seguridad nacional. Si la venta se lleva a cabo, ya no será un simple delito de cuello blanco. Una alarma sonó en mi cabeza. Mi padre había dicho que destruiría por completo a Mateo, pero si implicaba un problema de seguridad nacional, la situación se complicaría mucho más. Necesito pruebas, dije mirando a Claudia a los ojos. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto, sonrió, pero la exclusiva es mía. Trato hecho. Intercambiamos números y acordamos hablar con más detalle el fin de semana. Al salir de la cafetería, Claudia me agarró la mano de repente. Cuando desapareciste hace 7 años, estuve a punto de denunciar tu desaparición a la Policía Nacional. Sentí un nudo en la garganta. Lo siento, no tienes que disculparte. Me dio una palmadita en el hombro. Ahora juntas vamos a meter a esa escoria en la cárcel de Soto del Real. Cuando regresé a la finca de los Ortega en La Moraleja, ya eran las 8 de la tarde. Mi padre y Lucas me esperaban en el despacho. Varios documentos estaban esparcidos por el escritorio. ¿Qué tal tu primer día?, preguntó mi padre sin levantar la vista. Conocí a Laura Torres, dije, quitándome la chaqueta. Es aún más llamativa que en las fotos. Lucas hizo una mueca de asco. Esa mujer lleva un cartel que dice, soy la amante por todo el cuerpo. ¿Y el proyecto?, preguntó mi padre. Cuestioné los datos financieros de Nexus Iberia delante de todos. Laura se quedó sin palabras. No pude evitar sonreír. Por cierto, he oído que Mateo ha perdido 3 clientes importantes hoy. Mi padre por fin sonrió. 5. Para mañana mediodía, serán 7. Hermana, hemos descubierto algo más sobre Laura Torres. Intervino Lucas emocionado. No es solo un amante cualquiera. Trabajó como directora financiera en 2 empresas antes y en ambos casos hubo sospechas de malversación, pero se libró por falta de pruebas. ¿De verdad está enamorada de Mateo?, pregunté con sarcasmo. Es más probable que solo vaya por su dinero, dijo Lucas pasándome la tablet. Mira esto. El año pasado perdió 6 millones de euros en el Casino Gran Madrid de Torrelodones y Mateo lo pagó todo. Negué con la cabeza.
Mateo siempre había despreciado el juego. No podía creer que hubiera roto incluso ese principio por su amante. Y hay algo aún más increíble, Lucas sacó un informe médico, Laura tuvo un hijo el año pasado, pero en la partida de nacimiento la casilla del padre está en blanco. Levanté la cabeza de golpe. ¿Estás seguro de que es hijo de Mateo? 100%, Lucas sonrió victorioso. Aquel el sistema de laboratorio donde hicieron la prueba de paternidad. Mi padre me entregó un documento. Este es el informe original de esa prueba. Mateo le envía a Laura 100.000 euros al mes de pensión alimenticia a través de varias cuentas en paraísos fiscales. Leí el informe mecánicamente. La conclusión era clara. Existe una probabilidad ya un 99% de que Mateo Herrero y el niño llamado Hugo Torres estén emparentados biológicamente como padre e hijo. La fecha del informe era el 10 de septiembre del año pasado, mi cumpleaños. Ese día Mateo me dijo que tenía un viaje de negocios a Barcelona. Hermana, ¿estás bien?, preguntó Lucas con preocupación. Cerré el informe. Mi voz sonó extrañamente tranquila. Estoy bien. De hecho, ahora estoy más segura. Mi padre asintió con aprobación. Recuerda, la ira nubla el juicio, debemos destruirlo con la cabeza fría. En ese momento, el señor Hidalgo entró apresuradamente. Don Ricardo, Mateo Herrero está en la puerta, exige ver a la señorita. Los tres intercambiamos miradas. Déjelo entrar, dijo mi padre fríamente. Ha llegado el momento. En el salón esperé de pie junto a la ventana, escuchando el sonido de pasos familiares acercándose. La puerta se abrió. Clara, ¿de verdad eres tú? Me di la vuelta lentamente. En los pocos días que no le había visto, había envejecido drásticamente. Tenía los ojos inyectados en sangre y el traje arrugado. No quedaba ni rastro del hombre seguro de sí mismo que solía ser. Señor Herrero, ¿a qué debo el placer? Utilicé un tono deliberadamente distante. No hagas esto. Dio un paso hacia mí y de repente cayó de rodillas. Clara, lo siento. Iba muy borracho ese día. No era yo mismo. Por favor, perdóname. Verlo arrodillado y suplicando me pareció patético. Este era el hombre al que había amado profundamente, esta figura patética arrastrándose y suplicando. Levántate, deja de actuar. Dije fríamente, has venido a pedirme que le diga a mi padre que detenga los ataques a Nexus Iberia, ¿verdad? Su cara cambió de color y se levantó lentamente. Clara, llevamos 7 años juntos. Tenemos historia. Me reí con desdén. Me acabo de enterar de que tienes un hijo de 1 año con Laura Torres y me hablas de historia. Tembló como si le hubiera caído un rayo. ¿Cómo sabes eso, Hugo Torres? Nacido el 5 de septiembre del año pasado en el Hospital Rubert, recité palabra por palabra. ¿Quieres que te diga el número del informe de paternidad también? Su rostro perdió todo el color. Retrocedió 2 pasos. Clara, eso fue un error de una noche. A quien amo de verdad es a ti, que me amas. Me desabroché el cuello de la camisa para mostrarle las marcas del bastón. Así es como me amas. Se quedó sin palabras y desvió la mirada. Me acerqué a él. Su cuerpo desprendía una nauseabunda mezcla de su colonia habitual y el perfume de Laura. Mateo, hoy he conocido a Laura Torres, dije en voz baja. Llevaba mi collar, mi reloj, se acuesta con mi marido e incluso ha tenido un hijo tuyo. ¿Cómo crees que debería pagarte por todo esto? Su expresión se volvió repentinamente feroz. Si te atreves a tocarla, ¿qué? ¿Me darás otros 20 latigazos? Me eché a reír a carcajadas. No seas ridículo. No me importa esa mujer. Al que quiero destruir es a ti, Mateo Herrero, tu empresa, tu reputación, todo lo que posees. No puedes, gritó. Nexus Iberia es la empresa que construí de la nada con el dinero y los contactos de mi padre, le corregí fríamente. Y por cierto, el proyecto con Zinec Capital estás fuera. Para mañana, Nexus Iberia caerá al menos un 20%. Me miró como si fuera una extraña. Tú no eres Clara. Ella no es tan cruel. Mataste a palos a Clara Ortega. Me ajusté la solapa de la chaqueta. La que tienes delante es Clara Vargas, la heredera del grupo Ortega. De repente se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca. ¿Te crees que puedes hacer lo que te dé la gana solo porque tienes al grupo Ortega detrás? Antes de que pudiera terminar la frase, el señor Hidalgo y 2 guardaespaldas entraron corriendo y lo inmovilizaron en el suelo. Gritaba obscenidades y se retorcía sin rastro del educado hombre de negocios que solía ser. Acompáñenle a la salida, dije, alisándome la manga que me había agarrado. Y mañana mi abogado te enviará el acuerdo de divorcio.
fírmalo, y si no lo hago, ¿qué harás? Jadeó, me incliné y le susurré al oído, si no lo haces. Le contaré a todo el mundo que Nexus Iberia se prepara para vender esa tecnología que habéis desarrollado hace poco a una empresa extranjera al Centro Nacional de Inteligencia. Le encantaría oír hablar de ello, sus pupilas se contrajeron bruscamente y su cara se volvió cenicienta. Me enderecé y asentí al señor Hidalgo. Saquen al señor Herrero de aquí y digan a seguridad que a partir de ahora este hombre no debe volver a pisar ninguna propiedad del Grupo Ortega. Mientras se lo llevaban a rastras, sentí una extraña calma. 7 años de matrimonio, 9 años de amor, terminaron así como así, pero curiosamente no estaba triste, al contrario, sentía una sensación de liberación. Como si me hubieran quitado un peso de encima, mi móvil vibró, era un mensaje de Claudia. He encontrado algo enorme, quedemos mañana y te lo cuento. PD, Laura Torres tiene un pasado muy oscuro. Apreté el teléfono con fuerza y miré el cielo nocturno por la ventana. El juego no había hecho más que empezar y en esta partida yo tenía todas las cartas. A las 6 de la mañana estaba en mi vestidor pasando la mano por las hileras de trajes de alta costura que colgaban allí. Hoy era el día de la negociación oficial entre Nexus Iberia y Zenet Capital y mi primer enfrentamiento directo con Mateo como Clara Vargas. Finalmente elegí un traje gris marengo, lo combiné con una blusa de seda burdeos, logrando un aspecto profesional pero agresivo. Al maquillarme usé más corrector del habitual para ocultar las ojeras causadas por el insomnio. La información que Claudia me había enviado la noche anterior me había mantenido despierta. El contacto de Mateo con esa empresa extranjera era mucho más profundo de lo que imaginaba y ya estaban en fases avanzadas de negociación. Mi móvil vibró, un mensaje de Lucas. Hermana, acabo de interceptar un correo electrónico de Mateo. Sospecha de la identidad de Clara Vargas y ha contratado a un investigador privado. No te preocupes. Ya lo he borrado todo. Sonreí y guardé el móvil en el bolso que investigara lo que quisiera. La identidad que mi padre había creado era hermética. La sala de juntas de Zenet Capital ya estaba preparada. A ambos lados de la larga mesa estaban las tarjetas con los nombres de Zenet Capital y Nexus Iberia. Elegí deliberadamente un asiento de espaldas a la ventana, así Mateo tendría que enfrentarse al sol cegador, exactamente a las 9:12 de la noche. Las puertas de la sala se abrieron y Mateo entró con 3 ejecutivos. Laura Torres iba justo detrás de él, hoy llevaba un traje azul oscuro, pero las ojeras revelaban que ella también había pasado una mala noche. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, frunció el ceño casi imperceptiblemente. Señor Herrero, su reputación le precede, dije. Levantándome primero y ofreciéndole la mano, manteniendo un tono profesional y distante, dudó un momento antes de estrecharme la mano. Señorita Vargas, ¿nos conocemos? No lo creo, sonreí, pero he estudiado todos los informes públicos de Nexus Iberia, así como varias de sus conferencias, especialmente la referente a los retos de financiación para las startups. Fue muy impresionante. Era una trampa cuidadosamente diseñada. Yo había escrito el contenido de esa conferencia y en aquel momento Mateo ni siquiera podía memorizar los datos, así que tuve que pasarle notas desde las bambalinas. Efectivamente, su expresión se relajó un poco. No sabía que la señorita Vargas se interesara tanto por una empresa pequeña como la nuestra. Si Nexus Iberia es una empresa pequeña, entonces debe de haber muy pocas grandes en este sector, dije indicando a todos que se sentarán, especialmente después de conseguir los terrenos para el nuevo desarrollo en el norte de Madrid. La valoración de Nexus Iberia aumentará al menos un 30%. Laura me miró con una expresión de cautela en los ojos. El proyecto de desarrollo en el norte era un acuerdo que Mateo estaba negociando en secreto y que aún no se había hecho público. Esa información la había obtenido Claudia a través de una fuente interna en la Concejalía de Urbanismo. La sonrisa de Mateo se congeló. Señorita Vargas, está usted muy bien informada. En nuestro trabajo la información es poder. Abrí los documentos que tenía delante. Vayamos al grano. Hoy hablaremos del proyecto de desarrollo conjunto en el distrito financiero. Zenit Capital desea establecer una asociación estratégica con Nexus Iberia en el sector inmobiliario comercial. La reunión duró 2 horas. Yo llevé la iniciativa dirigiendo todas mis preguntas a los puntos más débiles de Nexus Iberia. Mateo se quedó sin palabras en varias ocasiones y tuvo que pedir ayuda a su directora financiera. Pero la pobre no sabía que las cifras que citaba habían sido manipuladas de antemano por mí.
según el estado de flujos de efectivo que han proporcionado, señalé un gráfico en la pantalla. Su flujo de caja operativo ha aumentado un 15% en los últimos 6 meses, pero en el mismo periodo las cuentas por cobrar se han disparado un 40%. Esta discrepancia suele indicar un problema con el reconocimiento de ingresos. Gotas de sudor perlaron la frente de la directora financiera. Eso se debe a las particularidades de nuestro sector. Sí, saqué más datos. He comparado los informes financieros de su empresa de los últimos 3 años y en el cuarto trimestre de 2019 las ventas se dispararon inusualmente un 60% para volver a niveles normales el primer trimestre siguiente. Y lo que es aún más curioso, pasé a la página siguiente. Su empresa registra picos de ventas anómalos cada marzo y septiembre. Justo al final del trimestre fiscal, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Esta táctica conocida en el sector como maquillaje de fin de trimestre era un truco común para embellecer los informes, pero nadie se atrevía a señalarlo con tanta franqueza. La cara de Mateo era una máscara de furia. Señorita Vargas, eso es una especulación maliciosa, es una duda profesional razonable, dije cerrando el informe. En última instancia, Sinek Capital debe responder ante sus accionistas. Si Nexus Iberia no puede ofrecer una explicación convincente, nos resultará difícil seguir adelante con la asociación. La reunión terminó en un ambiente tenso. Antes de irse, Mateo me lanzó una mirada llena de odio y Laura se volvió varias veces como si intentara encontrar una pista en mi cara. En cuanto se fueron, el señor Pardo me dio una palmada en el hombro emocionado. Señorita Vargas, un trabajo magnífico. Llevaba tiempo sospechando que algo no cuadraba en las cuentas de Nexus Iberia, pero me faltaban las pruebas. Esto es solo el principio. Sonreí. Propuse que Sinek Capital suspendiera temporalmente toda cooperación con Nexus Iberia hasta que aclararan esas dudas. De vuelta en mi despacho, cerré la puerta con llave y llamé inmediatamente a Lucas. Mateo ha caído en la trampa. Hará cualquier cosa para tapar el agujero. Vigila todas sus cuentas. Ya estoy en ello. La voz de Lucas sonaba eufórica. No te vas a creer con quién se reunió Laura anoche. El director de la filial española de esa empresa extranjera, tuvieron una reunión secreta de 2 horas en el Hotel Ritz. Agarré el móvil con fuerza. ¿Tienes fotos? Por supuesto, las tomó un fotógrafo amigo de Claudia. Las fotos muestran a Laura entregándole un pendrive, y lo mejor, Lucas bajó la voz, es que en cuanto el director salió del hotel, se fue directo al despacho de un conocido contratista del Ministerio de Defensa. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué estás diciendo? Y eso no es todo. Un antiguo subordinado de papá nos acaba de dar el chivatazo de que Mateo ha solicitado un préstamo de emergencia de 300.000 guans de euros utilizando esa patente tecnológica central como aval. Una alarma sonó en mi cabeza. Acorralado, Mateo estaba a punto de hacer una apuesta muy peligrosa. Detén ese préstamo por cualquier medio necesario. Colgué y encendí el ordenador para comprobar el precio de las acciones de Nexus Iberia. Efectivamente, tras filtrarse la noticia de la suspensión de la asociación con Sinek Capital, las acciones ya habían caído un 7% y seguían bajando. Justo cuando estaba a punto de apagar el ordenador, llegó un correo electrónico anónimo. Solo contenía una línea. ¿Quieres saber la verdad sobre la relación entre Mateo Herrero y Laura Torres? Esta noche a las 20:30 h en el café comercial. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. O era una trampa o una oportunidad. Tras dudarlo, decidí asumir el riesgo. A las 19:50 estaba sentada en la mesa más apartada del café comercial de la Glorieta de Bilbao. El señor Hidalgo y 2 guardaespaldas esperaban en un coche no muy lejos. Exactamente a las 2000 una mujer con gorra de béisbol y mascarilla entró, miró a su alrededor y se dirigió directamente a mi mesa. «Señorita Vargas», preguntó en voz baja. Asintí. Se quitó la mascarilla revelando un rostro demacrado. La reconocí. Bravo. La subdirectora financiera de Nexus Iberia, la había visto en algunas conferencias del sector. Soy Mía Bravo del departamento financiero de Nexus Iberia. Se aseguró de que nadie nos escuchara y sacó un sobre de su bolso. Aquí dentro hay pruebas de cómo Mateo y Laura han estado desviando fondos de la empresa, así como registros de su relación personal. Cogí el sobre, pero no lo abrí enseguida. ¿Por qué me ayudas? Llevo 8 años trabajando en Nexus Iberia. He visto cómo la destruían desde dentro. Sonrió con amargura.
Y lo peor es que he descubierto que Laura planea falsificar los libros para echarme la culpa a mí. La semana que viene hay una auditoría y yo seré el chivo expiatorio. Observé su expresión atentamente, la ira y el miedo de sus ojos no eran fingidos. ¿Cómo has conseguido esta información del ordenador de Laura? Un destello de confianza apareció en los ojos de Mía. Esa mujer siempre usa su cumpleaños como contraseña y lo mismo ocurre con las cuentas bancarias. De Mateo, abrí el sobre y lo escaneé rápidamente. Contenía registros de transferencias bancarias, varias copias impresas de correos electrónicos incriminatorios y un informe médico. Al ver su contenido, los dedos me temblaron. Es el informe del aborto que tuvo Laura el año pasado, explicó Mía en voz baja. Lo interesante es la fecha coincide con las vacaciones que Mateo pasó con ella en las Maldivas. Y si calculamos la fecha de concepción en base al tamaño del feto, hizo una pausa significativa. Fue probablemente durante la semana que Mateo estaba celebrando tu aniversario contigo en Mallorca. Sentí que se me revolvía el estómago. Durante aquel viaje de aniversario, Mateo había estado distraído todo el tiempo y regresó en un vuelo antes de tiempo los 2 últimos días, alegando un asunto urgente. Había ido a ver a Laura y esto también. Mía, señaló otro documento, la deuda que Laura acumuló en el casino de Torrelodones se pagó con dinero de la empresa. Mateo lo sabía, pero lo registró como gastos de proyecto. Con estas pruebas era más que suficiente para poner a Mateo y Laura en un aprieto, pero lo que más me impactó fue el informe médico. Si Laura había abortado el año pasado, ¿de quién era el bebé Hugo? Como si leyera mi mente, Mía se inclinó y susurró, ese niño no es de Mateo. Laura manipuló las muestras para la prueba de paternidad. ¿Cómo sabes eso? Mi primo trabaja en ese laboratorio. Mía se burló. Laura le pagó 50.000 euros. Este era un descubrimiento totalmente inesperado. Guardé los documentos y pregunté, ¿qué quieres cambio? ¿Un trabajo nuevo y protección? Se frotó las manos, nerviosamente. Laura Torres no es una mujer cualquiera. Si se entera de esto, envía tu currículum a este correo electrónico. Le entregué mi tarjeta de visita. Yo me encargaré de tu seguridad. En cuanto Mía se marchó, llamé inmediatamente a Lucas para verificar la autenticidad de los documentos. Luego volví a mirar el informe médico. Laura no solo había engañado a Mateo, sino que le había hecho criar a un hijo que no era suyo. Este hecho me produjo una satisfacción más profunda que cualquier golpe financiero. Cuando regresé a la mansión era casi medianoche. Mi padre seguía trabajando en su despacho. Al verme se quitó las gafas. ¿Cómo ha ido? Bastante bien, le entregué los documentos de Mía. Si esto es cierto, Mateo se enfrentará al menos a cargos por malversación y fraude contable. Mi padre los escaneó rápidamente y asintió. Lucas lo verificará y tengo noticias. La madre de Mateo ha sido hospitalizada. Hice una pausa por un momento, cuando, esta tarde, un ataque al corazón, está en la UCI de la Clínica de la Luz. Fruncía el ceño. Mi suegra tenía una afección cardíaca, pero durante los últimos años la había mantenido bajo control, aunque se opuso a nuestro matrimonio. Me había cuidado un par de veces cuando estuve enferma. Tengo que ir a verla, dije. De repente, mi padre me miró con ojos penetrantes en calidad de que, como conocida, y quizá pueda sacar algo de información. Desvié la mirada. Mi padre lo pensó un momento y dijo, llévate al señor y da algo contigo. A la mañana siguiente me vestí con unos vaqueros sencillos y una camiseta. Me puse una mascarilla y gafas y fui al hospital como Clara Ortega. Mi suegra estaba en una habitación VIP de cardiología. Solo había una enfermera en la puerta. ¿Es usted prima del señor Herrero?, me preguntó. Sí, acabo de volver del extranjero y me he enterado de que mi tía estaba enferma. Improvisé una identidad. La enfermera asintió y me dejó entrar. En la habitación, mi suegra yacía con los ojos cerrados. Estaba mucho más delgada que la última vez que la vi. Su cara estaba cenicienta como un periódico viejo. Varias máquinas a su alrededor emitían pitidos rítmicos. Me acerqué silenciosamente a la cama, como si presintiera mi presencia. Abrió lentamente los ojos. Me miró fijamente durante un momento y de repente sus pupilas se contrajeron. Clara, hija, suegra, respondí suavemente, quitándome la mascarilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad eres tú? Mateo me dijo que te habías ido a casa de tus padres. Nos hemos divorciado, dije con calma. No le contó lo que me hizo, negó con la cabeza e intentó incorporarse. Rápidamente la ayudé y pulsé el botón de llamada. La enfermera entró y ajustó el ángulo de la cama.
Ese chico me ha ocultado muchas cosas, dijo jadeando. La semana pasada de repente vino a casa diciendo que buscaba unos papeles y puso todo patas arriba. Cuando le pregunté qué hacía, pasó esto, se señaló el corazón y me agarró la mano. Hija, sé que Mateo te ha hecho mucho daño, pero últimamente es como si fuera otra persona, siempre diciendo que alguien quiere arruinar la empresa. Sospechando de todo el mundo, él mismo se lo ha buscado. Solté de sopetón y me arrepentí un poco al instante. Estaba siendo demasiado dura con una mujer enferma. Para mi sorpresa, mi suegra asintió. Quizá ese niño creció mimado por su padre pensando que el mundo era suyo. De repente bajó la voz. Hija, si aún me tienes algo de cariño, ayúdame. ¿Qué pasa? Señaló el cajón inferior de la mesilla de noche. Coge el sobre que hay ahí. Lo hice. Dentro había un testamento y un juego de llaves. Este es el testamento que escribí hace 3 años. Le dejé casi todo a Mateo, pero ahora quiero cambiarlo. Habló con dificultad. Esas son las llaves de la antigua casa familiar en la Sierra de Guadarrama. Está mi nombre. Mateo no lo sabe. En la caja fuerte del sótano hay algo que podría ayudarte. Me quedé de piedra. ¿Por qué a mí? Porque eres la única que puede impedir que cometa un error aún mayor. A mi suegra se le saltaron las lágrimas. El mayor arrepentimiento de mi vida es no haber sabido criar a mi único hijo. Ahora está a punto de cometer un delito muy grave. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Laura Torres entró pavoneándose sobre sus tacones. Al verme se detuvo en seco, palideciendo. Clara Ortega. Su voz era estridente y desagradable. Me levanté con calma. ¿Cuánto tiempo, señorita Torres? La mirada de Laura pasó de mí a mi suegra. ¿De qué estabais hablando? Asuntos de familia. Sonreí. Y enhorabuena por tu maternidad, Hugo ya debe de tener 1 año, ¿verdad? Su expresión se volvió viciosa. Vete, no pintas nada aquí, la que debería irse eres tú, dije sin moverme. Mi suegra y yo estamos manteniendo una conversación, no hay sitio para la amante. Laura levantó la mano para bofetearme, pero le agarré la muñeca con facilidad. No hagas ninguna estupidez. Mateo no está aquí para defenderte. De repente, mi suegra empezó a toser violentamente y sonó una alarma en el monitor. La enfermera entró corriendo y nos echó de la habitación a las 2. En el pasillo, Laura me fulminó con la mirada. ¿Te crees alguien solo porque tienes al grupo Ortega respaldándote? Te lo advierto, mantente alejada de Mateo y de su familia. ¿Por qué estás tan nerviosa, Arqueonas? ¿Tienes miedo de que revele algunos de tus secretos? Por ejemplo, ¿quién es el verdadero padre de Hugo? Su rostro se volvió blanco como la tiza y le temblaron los labios. Tú, ¿qué tonterías estás diciendo? El Casino Gran Madrid, Torrelodones, el 25 de diciembre de 2019, recité la fecha. ¿Y el lugar? ¿Quieres que te cuente más? Laura retrocedió 2 pasos como si hubiera visto un fantasma y salió corriendo. Sus tacones repiquetearon con urgencia por el pasillo. La vi marcharse con una sonrisa de suficiencia. La información de Mía era correcta. Laura había falsificado la prueba de paternidad. Claudia había encontrado la fecha y el hotel en los extractos de la tarjeta de crédito de Laura. El hombre con el que se alojó era un promotor del casino de Torrelodones. Antes de irme eché un vistazo al historial de mi suegra. Un análisis de sangre me llamó la atención. Varios niveles eran anormalmente altos. No parecían corresponder a una simple afección cardíaca. Hice una foto a escondidas con el móvil para enseñársela al médico de mi padre. Justo al salir del hospital sonó mi teléfono. Era Lucas. Su voz sonaba frenética. Hermana, ha pasado algo muy gordo. Mateo acaba de firmar el contrato de transferencia de tecnología. El comprador es una filial pantalla de esa empresa extranjera. Cuando entre en vigor el contrato, en 3 días cuando se reciba el pago, y lo peor, la voz de Lucas se hizo más profunda, es que el CNI ya le tiene en el punto de mira. Podrían detenerle en cualquier momento. Si la transacción se completa antes de que le pillen, esa tecnología saldrá del país. Agarré mi teléfono, mi mente iba a 1000 por hora, teníamos que detener la transacción, pero tampoco podía permitir que la tecnología cayera en manos de los servicios de inteligencia sin control alguno. El inversor inicial en esa tecnología había sido el grupo Ortega y mi padre podría haberse implicado. Llama a Claudia, dije con firmeza. Dile que prepare un artículo para publicarlo y que investigue a fondo esa empresa extranjera. Colgué y miré el cielo gris de Madrid. Se avecinaba una tormenta y esta vez yo estaría en el ojo del huracán controlándolo todo. El diar.
Fuentes. El médico de mi padre frunció cada vez más el ceño al mirar los resultados de los análisis en mi teléfono. Se ajustó las gafas y me miró. Señorita Ortega, ¿de dónde ha sacado este informe? De un paciente, dije nerviosa. ¿Hay algún problema? Un problema grave, dijo señalando varios valores. Estos niveles indican que la sangre del paciente contiene rastros de digoxina, pero lo extraño es que los niveles son muy erráticos. No es el resultado de una dosis prescrita. Se meló la sangre, que es la digoxina, un medicamento utilizado para tratar la insuficiencia cardíaca, pero la dosis debe controlarse estrictamente. La expresión del médico se endureció. Una sobredosis puede causar arritmias y en casos graves una parada cardíaca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi suegra siempre se tomaba la medicación. Como podía ser irregular la dosis, a menos que alguien le estuviera administrando digoxina intermitentemente además de su medicación habitual, murmuré, ese sería un claro caso de intento de asesinato, dijo el médico con firmeza. Le recomiendo encarecidamente que denuncie esto a la Policía Nacional inmediatamente. Le di las gracias al doctor y corrí al despacho de mi padre. Estaba discutiendo algo con Lucas. Al verme entrar se callaron. Papá, alguien está intentando envenenar a la madre de Mateo. Solté la bomba sin rodeos. La mirada de mi padre se agudizó como la de un halcón. ¿Está segura? Le transmití el análisis del doctor Fuentes. Lucas sacó inmediatamente el historial médico completo de mi suegra. Mira esto, sus síntomas empeoraron hace 6 meses. Coincide con la época en que Laura empezó a visitar su casa con frecuencia. Laura Torres estaba en estado de shock, pero, ¿por qué? Mi suegra siempre se opuso a su relación. Exactamente por eso, dijo mi padre con frialdad, y una anciana postrada en cama es mucho más fácil de controlar que un oponente en plenas facultades. Sentí náuseas. Aunque mi suegra no me había tratado bien, la idea de que alguien le estuviera envenenando lentamente me llenó de rabia. Tenemos que salvarla, dije con firmeza. Mi padre me miró como si pudiera leer mi mente, incluso después de cómo te trató. Esto no va de rencores, dije sosteniéndole la mirada, está en juego una vida humana. Una mirada de satisfacción apareció en los ojos de mi padre. Miró a Lucas. Contrata a los mejores cardiólogos para una consulta bajo la apariencia de nuestro equipo médico privado y añadió, y averigua de dónde saca Laura la medicación. Cuando Lucas salió, mi padre me sirvió un poco de té caliente. Clara, hay noticias sobre Nexus Iberia. Me informó de que Mateo ya había firmado el preacuerdo de transferencia de tecnología y solo esperaba el pago, que te es exactamente el algoritmo central para comunicaciones cuánticas. La voz de mi padre se volvió extremadamente grave. Es tecnología de grado militar, un activo cuya exportación está absolutamente prohibida por la Ley de Seguridad Nacional. Contuve la respiración. Mateo está loco, eso es traición a la patria. Está desesperado, dijo mi padre como si leyera mis pensamientos. Los bancos le niegan los préstamos. Los clientes cancelan contratos. Las acciones se han desplomado casi un 40%. Esos 300 millones son su único salvavidas. Pero si lo hace, no hay vuelta atrás. Por eso debemos actuar en 2 frentes, continuó mi padre. Evitar la filtración de tecnología mientras recopilamos pruebas del intento de envenenamiento de Laura. Estaba sumida en mis pensamientos. La venganza era una cosa, pero era algo totalmente distinto ver a Mateo tirarse por un precipicio sin punto de retorno. A pesar de todo, tras 7 años de matrimonio, no podía odiarle por completo. ¿Aún lo dudas?, preguntó mi padre en voz baja. No, negué con la cabeza. Solo estoy pensando en el papel de Laura en todo esto. ¿Es solo por el dinero o hay algo más? Lucas encontró algo interesante. Mi padre encendió su ordenador. Laura ha estado en contacto frecuente con este número durante los últimos 3 meses. Apareció en la pantalla un número de teléfono internacional. El origen era Alemania. Y lo más extraño, continuó, es que el titular registrado de este número es una empresa pantalla llamada Star Technologies, cuya empresa matriz es Vanguard Corp. Salté del asiento. Vanguard Corp. Es la misma empresa extranjera que quería comprar la tecnología de Nexus Iberia. Entonces, Laura podría ser una espía, dije, asombrada por mi propia deducción, o al menos una agente doble, dijo mi padre cerrando el portátil. Eso explicaría por qué quería controlar a tu suegra. Es muy probable que la anciana supiera algo. Inmediatamente pensé en el juego de llaves. Mi suegra me dio las llaves de la antigua cabaña familiar en la Sierra de Guadarrama. Dijo que encontraría algo en el sótano que podría ayudarme. Los
Ojos de mi padre brillaron. Tenemos que comprobarlo lo antes posible. Pero tú no puedes ir. Es demasiado peligroso. Tengo que ser yo quien vaya, insistí. Si es la prueba definitiva, discutimos hasta que ambos cedimos. Iría con el señor Hidalgo y 2 guardaespaldas. Mantendríamos las comunicaciones abiertas en todo momento y nos retiraríamos inmediatamente si encontrábamos algo sospechoso. 2 horas más tarde llegamos a la antigua casa de la familia Herrero en la sierra. Era una casa pequeña de 3 pisos rodeada de pinos en una zona muy apartada. Al abrir la puerta nos asaltó un olor a moho y humedad. Era obvio que llevaba mucho tiempo deshabitada. Nos separaremos, le dije al señor Hidalgo. Usted y un hombre revisen el primer y segundo piso, yo iré al sótano con el otro. La entrada del sótano estaba detrás de la cocina. Unas escaleras estrechas conducían a un espacio oscuro. Bajé con cuidado, iluminando el camino con la linterna del móvil. El sótano estaba más ordenado de lo que esperaba. Unas cuantas cajas grandes estaban apiladas en una esquina y en el centro había una vieja caja fuerte. Utilicé la llave que me dio mi suegra y la caja fuerte se abrió chirriando. Dentro solo había una pequeña caja de seguridad metálica. Contenía un montón de papeles amarillentos. Encima de todo había una foto. Mis suegros de jóvenes de pie con un hombre extranjero. En el reverso ponía Múnich, 1980. ¿Quién era este hombre? Seguí escarbando y encontré cartas y documentos. Eran notas de investigación sobre una tecnología específica firmadas por un tal Kessler, el fundador de Vanguard Corp. Al fondo había un contrato fechado en 1995. En él, mi suegro transfería una patente tecnológica a Vanguard Corp por un precio muy bajo. Al final del contrato había una cláusula adicional. El descendiente del cedente tendrá derecho a recomprar dicha patente al precio original en un plazo de 30 años. Todo cobraba sentido. La tecnología que Mateo intentaba vender era muy probablemente la que su padre había vendido, y Laura se había acercado a Mateo como parte de un complot de Vanguard Corp desde el principio. No querían que esa tecnología volviera a la familia Herrero. De repente mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. Hermana, es una emergencia. Laura acaba de sacar por la fuerza a tu suegra del hospital. El corazón se me paró. ¿A dónde se la ha llevado? No lo sé, pero las cámaras de seguridad la muestran subiéndose a un Mercedes negro con las matrículas tapadas. Recogí los documentos y me preparé para salir. En ese momento oí un golpe sordo en el piso de arriba, seguido del sonido de algo cayendo. Señor Hidalgo, grité, pero no hubo respuesta. El guardaespaldas, el agente Díaz, sacó su arma inmediatamente y se puso delante de mí. Señorita, esto no pinta bien. Antes de que pudiera terminar la frase, sonó el disparo silenciado de un arma y el agente Díaz se desplomó mientras la sangre emanaba de su pecho. Una mano enguantada me tapó la boca por detrás antes de que pudiera gritar. Tranquila, señorita Ortega, me susurró al oído un desconocido. Solo queremos esos papeles. Entréguelos y podrá salir de aquí con vida. Forcejé desesperadamente, pero la fuerza del hombre era abrumadora. Por el rabillo del ojo vi a 2 hombres con pasamontañas negros registrando los bolsillos del agente Díaz. No está aquí, debe de tenerlos ella. El hombre que me sujetaba empezó a rebuscar en mi bolso. Aprovechando una fracción de segundo de distracción, le di un cabezazo en la nariz con todas mis fuerzas. Cuando me soltó de dolor, eché a correr hacia las escaleras, pero otro hombre enmascarado me bloqueó el paso. Agarradla, gritó el hombre de la nariz ensangrentada. En aquel momento de vida o muerte, la pequeña ventana del sótano se hizo añicos de repente y una sombra negra saltó al interior, aterrizó, placó al hombre que me bloqueaba el paso y, en un abrir y cerrar de ojos, neutralizó a los otros 2. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Me quedé paralizada mirando al recién llegado. Era alto. Llevaba ropa táctica negra y un pasamontañas que solo dejaba ver sus ojos afilados. Señorita Vargas, venga conmigo. Me tendió la mano, su voz era profunda y decidida. ¿Quién es usted? Retrocedí con cautela. Se quitó el pasamontañas revelando un rostro cincelado. Agente especial Rey, División de Contraespionaje del CNI. Su padre sabe quién soy. Dudé un momento, pero oí más pasos arriba. La situación era crítica. Así que asentí y le seguí por la ventana. Fuera nos esperaba un todoterreno negro sin distintivos. El agente Rey prácticamente me empujó al asiento del copiloto, se puso al volante y arrancó a toda velocidad. El señor Hidalgo y los demás solo están sedados, despertarán en media hora, dijo, concentrado en conducir.
Pero los hombres que la atacaron no son aficionados, son mercenarios profesionales. Como sabía que estaba aquí, le pregunté agarrando la caja metálica con los documentos. Su padre, respondió secamente, llevamos un tiempo vigilando a Mateo y Laura. Cuando vimos que Laura movilizaba a sus hombres para vigilar esta casa, supusimos que ustedes harían un movimiento. Fue entonces cuando me fijé en un pequeño tatuaje en la parte interior de su muñeca derecha. Una extraña forma triangular, me resultaba familiar. Esos documentos. El agente Rey miró la caja que tenía en el regazo. Puedo verlos. Dudé un momento antes de abrir la caja, los escaneó rápidamente mientras conducía. Al ver el contrato de transferencia, frunció el ceño. Así que era eso, dijo en voz baja. Vanguard Corp. Lleva 30 años detrás de esta tecnología. ¿Qué tipo de tecnología es para que lleguen a estos extremos? El agente Rey guardó silencio un momento. En pocas palabras, es un algoritmo de encriptación cuántica. Puede descifrar la mayoría de las comunicaciones seguras actuales. Si cae en manos extranjeras, nuestras comunicaciones de defensa nacional quedarían completamente expuestas. Comprendí la gravedad de la situación. Al entrar el coche en los límites de Madrid, sonó el teléfono del agente, se puso un auricular y empezó a hablar. Su expresión se endureció cada vez más. Entendido. Mantengan la vigilancia. Colgó y me miró. Laura ha llevado a su suegra a una mansión propiedad de Mateo en la Florida. Uno de mis agentes interceptó su discusión. Mencionaron un testamento. El corazón me dio un vuelco. Intentará silenciarla. Es muy probable. El agente Rey dio un volantazo. No se preocupe. Mi equipo está vigilando la mansión. No es suficiente. Saqué mi teléfono y llamé a Lucas. Lucas, llama al doctor Fuentes y consigue el historial detallado de medicación de mi suegra. Ahora colgué y le expliqué brevemente la situación a mi padre. Me dijo que le pasara el teléfono al agente Rey. Tras intercambiar unas palabras, el agente asintió. Entendido, don Ricardo, garantizaré la seguridad de la señora. El coche se detuvo a 2 manzanas de la mansión de Mateo en la exclusiva urbanización de la Florida. El agente Rey sacó 2 equipos del maletero, un auricular y una microcámara. Espere aquí, evaluaré la situación y volveré. No, dije con firmeza, mi suegra me conoce. Si la situación es crítica, seré la única que pueda acercarse a ella. El agente Rey intentó oponerse, pero al ver mi determinación cedió. No se separe de mí y bajo ninguna circunstancia actúe por su cuenta. Nos acercamos a la mansión sigilosamente. Era una finca de estilo europeo de 3 pisos rodeada de árboles, lo que garantizaba total privacidad. El agente me guió hasta el patio trasero y señaló una ventana iluminada en el segundo piso. Ese es el dormitorio principal. Ve las sombras. Entrecerré los ojos. A través de los visillos se distinguían las siluetas de 2 personas discutiendo. De repente, una sombra empujó a la otra con fuerza y esta última tropezó y cayó. Es mi suegra, casi grité. El agente Rey me agarró del hombro. Tranquila, mis agentes ya están en posición, esperan mi señal. En ese momento, la puerta trasera de la mansión se abrió y una mujer con bata blanca salió a toda prisa. Llevaba un maletín médico. El agente Rey tiró de mí hacia abajo para escondernos tras unos arbustos. Era la doctora privada de Laura. La reconocí. Me había tratado una vez el año pasado. Una vez que la doctora se fue, el agente susurró unas palabras por su auricular y se volvió hacia mí. Cambio de planes. La doctora acaba de decir a mis agentes que la suegra ha sufrido un infarto y Laura la ha llamado para una intervención de urgencia. Están montando la escena, lo comprendí al instante. Tenemos que entrar. El agente Rey pensó un segundo y sacó una tarjeta de visita del bolsillo. ¿Conoce a esta doctora? Cogí la tarjeta. Doctora Patricia Molina. Sí, es ella. Bien, hizo una rápida llamada, dio unas instrucciones y me dijo, en 5 minutos alguien llamará a Laura para sacarla fuera. En cuanto salga, entraremos y rescataremos a su suegra. ¿Por qué no la detienen ahora mismo? Faltan pruebas, negó con la cabeza. Y tenemos que usarla para llegar a Vanguard Corp. Efectivamente, menos de 5 minutos después, Laura salió corriendo de la mansión y se marchó en su coche. A una señal del agente, 2 de sus hombres vestidos de paisano entraron rápidamente y desactivaron el sistema de alarma. Nos colamos silenciosamente y subimos directamente al dormitorio del segundo piso. Al empujar la puerta, la escena me revolvió el estómago. Mi suegra estaba atada a la cama con la boca tapada con cinta americana.
Llevaba una vía intravenosa en la muñeca y una bolsa con un líquido amarillento colgaba del gotero. El agente Rey comprobó rápidamente la bolsa del suero, digoxina, una dosis letal. Le quité la cinta de la boca a mi suegra, abrió los ojos con dificultad y al verme se quedó atónita. Clara, hija, como no hables. Suegra, la desaté con cuidado, hemos venido a salvarla. El agente llamó a sus hombres, trasládenla inmediatamente a un hospital para hacerle un lavado de estómago, entréguensela al equipo médico del grupo Ortega mientras sacaban a mi suegra. El agente empezó a registrar la habitación, en la mesilla de noche encontró un pequeño frasco con polvo blanco. Aquí está, digoxina en polvo, fácil de mezclar en un suero o en la comida. Abrí el armario y encontré una pequeña caja fuerte cerrada con llave, el agente la forzó y se abrió de golpe, dentro había un testamento y varios informes médicos. El testamento decía que mi suegra dejaba todos sus bienes a Mateo y estaba fechado hacía 3 días, pero la firma parecía extremadamente forzada, falsificado, declaró el agente, y estos informes médicos también son falsos, para demostrar que llevaba mucho tiempo enferma y no estaba en su sano juicio. Seguí buscando y encontré un pendrive en el fondo de la caja fuerte. El agente lo conectó a su portátil. Contenía los archivos centrales de la tecnología de Nexus Iberia y los hilos de correo electrónico entre Laura y Vanguard Corp. Lo tenemos, dijo como si hubiera encontrado un tesoro. Estos correos prueban que Laura actuaba bajo las órdenes de Vanguard Corp para impedir que Mateo recuperara la tecnología y adquirirla por medios aparentemente legales. Y ahora que seguimos con el plan original, el agente se guardó el pendrive en el bolsillo. Haremos creer a Laura que su plan ha funcionado. Anunciaremos oficialmente que su suegra murió de un ataque al corazón mientras la mantenemos a salvo. Así pasará a la siguiente fase y ayudará a Mateo a finalizar la transferencia de tecnología, y entonces los pillarán con las manos en la masa. Exactamente, asintió con satisfacción, pero, señorita Vargas, la siguiente fase de la operación es extremadamente peligrosa. Mateo está desesperado y Laura es mucho más peligrosa de lo que usted cree. Respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer? Seguir interpretando el papel de Clara Vargas, dijo. La mesa de negociación entre Zinec Capital y Nexus Iberia es clave. A través de usted descubriremos la hora y el lugar exactos del intercambio y entonces echaremos la red. La mirada del agente se afiló, pero recuerde, bajo ninguna circunstancia debe revelar la implicación del CNI. Cuando salimos de la mansión, ya había oscurecido, el agente Rey insistió en llevarme a casa, no dijimos ni una palabra en el coche. Cuando paramos frente a la finca de los Ortega, habló, señorita Vargas, su actuación de hoy ha sido impresionante, sonreí amargamente. Por venganza, una persona es capaz de hacer cualquier cosa, no creo que sea solo por venganza. Sus profundos ojos me miraron fijamente, arriesgó su vida para salvar a su suegra, eso va más allá de la venganza. No supe qué contestar, tenía razón, pero ni yo misma sabía por qué lo había hecho. Me pondré en contacto con usted mañana. Me entregó un teléfono especial, línea cifrada, úsela. Al cogerlo, nuestras manos se rozaron. Volví a sentir esa extraña corriente, retiré la mano rápidamente, me despedí. Y salí del coche. En cuanto entré, Lucas corrió hacia mí. Hermana, ¿estás bien? El señor Hidalgo dijo que te habían atacado. Estoy bien. Me dejé caer en el sofá exhausta. Mi suegra está en la clínica, ha pasado lo peor. Mi padre salió de su despacho, detrás de él había un hombre desconocido. Clara, este es el director de la división de contraespionaje del CNI. El director asintió solemnemente. Señorita Ortega, el agente Rey me ha informado de la situación. Agradecemos su cooperación, pero la próxima operación es un asunto muy delicado. Lo sé, le interrumpí. Seguiré el plan. Después de que se fuera, mi padre me trajo un vaso de leche caliente. ¿De verdad quieres continuar? ¿Aún puedes echarte atrás? No, papá, agarré el vaso. Necesito ver con mis propios ojos cómo Mateo y Laura pagan por sus crímenes. Mi padre me miró durante mucho tiempo y finalmente suspiró. De acuerdo, pero recuerda que tu seguridad es lo primero. De vuelta en mi habitación me desplomé en la cama, el intento de envenenamiento, el peligro en el sótano, la aparición del agente Rey, las pruebas en el pendrive, mi móvil vibró, un mensaje de Claudia, portada mañana, sospechas de fraude contable en Nexus Iberia, la foto será de tu enfrentamiento con Mateo en la reunión, lista cuando des la orden. Cuando estés lista, respondí,
Dejé el móvil y miré las estrellas. Mañana Mateo se enfrentaría a una tormenta aún mayor y esta vez no habría lugar para la debilidad. El artículo de Claudia fue un bombazo. La portada de Expansión gritaba en negrita sospechas de fraude contable en Access Siberia tras las acusaciones de una ejecutiva de Senate Capital. Mi cara estaba pixelada, pero cualquiera del sector sabría quién era Clara Vargas. Dejé el periódico y me quedé mirando la pantalla del ordenador. 30 minutos después de la apertura del IBEX 35, las acciones de Access Siberia se habían desplomado hasta su límite a la baja, borrando casi 2.000 millones de euros en capitalización bursátil. En las redes sociales, el hashtag FraudNexus era trending topic. Hermana, mira esto. Lucas entró corriendo a mi despacho con su tablet. Última hora. Un cliente clave de Nexus Siberia acaba de rescindir su contrato citando dudas sobre la transparencia financiera. Era el séptimo cliente importante que perdía esa semana. Cosa de papá, ¿verdad? Pregunté. Lucas asintió con orgullo. Y no solo eso, el Banco Santander y el BBVA acaban de emitir un margin call a Mateo exigiéndole la devolución anticipada de parte de sus préstamos. Amenazan con congelar las cuentas de la empresa si no cumple. Silve, la estrategia de mi padre era implacable, pretendía cortar por completo el flujo de caja. Mi móvil vibró, un mensaje cifrado del agente, 1230H, Hotel Wellington Suite 2135. Nueva información, respondí con un rápido ok y me volví hacia Lucas. ¿Y Laura? ¿Qué sabemos de ella? La cosa se ha puesto interesante. Lucas sacó una grabación de una cámara de seguridad de la noche anterior. Tuvo una bronca tremenda con Mateo. Nuestro dispositivo de escucha captó parte de ella. En la grabación la voz de Laura era estridente. Ahora me dices que la transferencia de tecnología necesita aprobación del ministerio. ¿Sabes todo lo que he sacrificado por esto? La respuesta de Mateo fue ininteligible, seguida del sonido de algo rompiéndose. Bancorp no te perdonará esto. Ese fue el último grito de Laura antes de un portazo. Vanguard Corp. El agente Rey tenía razón. Laura era una de los suyos. Lucas me miró con curiosidad. Ese tal agente Rey es de fiar, es un agente especial del CNI. ¿Qué crees? Me ajusté el traje y me levanté. Voy a quedar con él para comer. Como está mi suegra, la hemos trasladado a un centro de cuidados privado, vigilancia 24 horas. El médico dice que las toxinas están fuera de su sistema, pero el daño cardíaco es permanente. Sentí una opresión en el pecho. Aunque no me había tratado bien, no merecía sufrir tanto. La suite 2135 del Hotel Wellington era lujosa. El agente Rey me abrió la puerta. Llevaba una camisa informal con las mangas remangadas, dejando a la vista de nuevo aquel misterioso tatuaje triangular. La habitación olía a café recién hecho. Café me ofreció una taza. Al cogerla, nuestros dedos se rozaron y volví a sentir esa extraña corriente. Retiré la mano rápidamente. ¿Cuál es la nueva información? El agente Rey abrió su portátil. 2 cosas. En primer lugar, rastreamos las comunicaciones de Laura con Vanguard Corp. Anoche. Estaban muy descontentos y le exigieron que cerrara el trato a toda costa. Y la segunda es sacó un documento, el contrato de transferencia tecnológica de Mateo. La entrega física está prevista para esta tarde a las 15:00 h en una nave del puerto seco de Coslada. La gente de Vanguard Corp ya ha llegado a Madrid. Sentí que el corazón se me aceleraba. Es la prueba definitiva, aún no es suficiente. Negó con la cabeza. Tenemos que pillarle infraganti con las pruebas físicas y los compradores y tenemos que capturar a un alto cargo de Vanguard Corp para desmantelar toda la red de espionaje. ¿Cuál es el plan? Su padre seguirá presionando para acorralar a Mateo. La mirada de la gente era tan afilada como la de un halcón. Al mismo tiempo, filtraremos el rumor de que su suegra en estado de coma mencionó los documentos del sótano. Lo comprendí al instante. Quiere tenderle una trampa a Laura. Exactamente, asintió con satisfacción. Intentará conseguir esos documentos a toda costa para demostrar que Mateo tiene los derechos legales de herencia sobre la tecnología y la atraparemos en el lugar de la transacción. De repente, el agente dio un paso hacia mí. Su cuerpo desprendía un sutil aroma a madera. Señorita Vargas, esto es peligroso. Laura no es una mujer corriente, es una agente entrenada. No tengo miedo, dije mirándole directamente a los ojos. Si hacer esto detiene la filtración de tecnología y hace que Mateo y Laura apaguen, lo haré. El agente Rey me miró durante mucho tiempo. De repente extendió la mano y me quitó una mota de polvo invisible del hombro. Se parece usted mucho a su padre.
incluso en esa terquedad que él tanto odia. Su toque hizo que el corazón me diera un vuelco. Me di la vuelta rápidamente para ocultar el rubor de mi cara, fingiendo mirar los documentos. Necesito un plan operativo más detallado. Al regresar a Senec Capro por la tarde, el CEO Pardo me interceptó. Señorita Vargas, justo a tiempo, Mateo Herrero está aquí y quiere verla. ¿Dónde está? En la sala de conferencias. No tiene buen aspecto. Me ajusté el traje y entré en la sala con paso seguro. Mateo estaba de pie junto a la ventana. Su espalda parecía encorvada y su traje estaba arrugado. Señorita Vargas, su voz sonaba ronca. Vengo en son de paz. ¿Qué tipo de paz? Me senté al otro lado de la mesa. Se desplomó en una silla. Las acusaciones públicas de Zenit Capital han causado pérdidas masivas a mi empresa. Le cederé el proyecto de desarrollo de Valdevas si se retractan de esas declaraciones. Que mi Ecoir, el hombre que había sido tan arrogante ahora se humillaba ante mí, pero extrañamente, en lugar de satisfacción, sentí una punzada de tristeza. Señor Herrero, la credibilidad corporativa no es un juego, dije en tono profesional. Senec Capro solo ha planteado dudas razonables. Si su empresa no tiene nada que ocultar, no tiene de qué preocuparse. Déjese de hipocresías. Dio un golpe en la mesa de repente. Sé que el grupo Ortega está detrás de todo esto. Los clientes que huyen, la presión de los bancos. Es todo obra de su padre. Le miré con frialdad. Tiene pruebas. Se desinfló como un globo y volvió a dejarse caer en la silla. Clara, eres tú, ¿verdad? Clara Ortega. Esa identidad de Clara Vargas es falsa. El corazón me latía a 1000 por hora, pero mi expresión no cambió. No sé de qué me habla. Mientes. Sonrió amargamente. Lo he investigado todo. La educación y la experiencia de Clara Vargas coinciden perfectamente con las de Clara Ortega. La foto de graduación está retocada con Photoshop y no hay nadie más en el mundo con tu misma mirada. Me quedé en silencio un momento y decidí admitirlo. Es cierto. ¿Y qué? Me agarró la mano desesperadamente. Clara, lo siento, fui un idiota, Laura me la jugó, no me quería. Solo quería esa, tecnología. Ahora me está chantajeando. Dice que si no cierro el trato, publicará vídeos nuestros. Aparté la mano con asco y por eso vienes arrastrándote hacia mí. Después de todo lo que me has hecho, me divorciaré, dijo apresuradamente. Echaré a Laura de la empresa. Podemos volver a empezar, como antes, como antes. Me reí con desdén. Antes yo te quería y confiaba en ti. ¿Y cuál fue el resultado? Traición y violencia. Me desabroché el cuello de la camisa para enseñarle las marcas del bastón que aún no habían cicatrizado del todo. Estas cicatrices me acompañarán el resto de mi vida. El rostro de Mateo se contorsionó. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me ponga de rodillas? Cayó de rodillas con un ruido sordo. Clara, por favor, dame una salida. La empresa es mi vida. Si quiebra, lo pierdo todo. Ver al hombre que una vez fue tan orgulloso arrodillado a mis pies me provocó una mezcla de emociones. La vulnerabilidad y sinceridad que me habían conmovido hace 7 años. Ahora me daba cuenta de que todo había sido un acto. Mateo, ¿sabes de qué me arrepiento más? Dije en voz baja, no de quererte, sino de no haberme ido la primera vez que me pegaste. Me miró con ojos esperanzados. Nosotros se acabó. Me levanté. Pero por los 7 años que fuimos marido y mujer, te daré un consejo. Cancela el trato con Vanguard Corp. Si no lo haces, te hundirás en el abismo de la traición federal. Su expresión se volvió salvaje. Tú, como sabes lo de Vanguard Corp, sé mucho más de lo que te imaginas, dije caminando hacia la puerta. Conozco la verdadera identidad de Laura y sé lo que le ha estado haciendo a tu madre, a mi madre. No fue un infarto, fue un envenenamiento lento y prolongado. El intento de Laura de falsificar el testamento. El rostro de Mateo se volvió blanco como la cera. No, eso es imposible. Lo creas o no, es tu problema. Abrí la puerta. Una última cosa. El CNI ya te está investigando. Al salir de la sala de conferencias sentí que me temblaban las piernas. La conversación me había dejado exhausta. Volví a mí despacho, cerré la puerta con llave y me desplomé en la silla. Mi móvil vibró. Era el agente Rey. ¿Cómo ha ido la conversación? Sospecha, pero no está del todo seguro. He insinuado que el CNI está investigando para intentar retrasar el trato. Ha sido una jugada inteligente, pero no se haga ilusiones. Ya está acorralado. El agente Rey tenía razón. Al anochecer recibí un mensaje urgente de Lucas.
Mateo había liquidado los últimos activos de la empresa que le quedaban e incluso había hipotecado sus propiedades personales. Al mismo tiempo, Laura había contratado a 20 hombres armados a través de un contratista de seguridad privada. Van a hacerlo por la fuerza, afirmó mi padre durante la cena. Cara, a partir de ahora no vayas a ningún sitio sola, asentí y pregunté, papá, Mateo sabe que la transferencia de tecnología constituye traición. Mi padre dejó los cubiertos, lo sabe, pero ahora mismo es como un hombre que se ahoga, se agarrará a un clavo ardiendo. Esos 300 millones podrían sacarlo del país para empezar. De nuevo, esa noche di vueltas en la cama, incapaz de dormir. De repente, mi teléfono se iluminó. Un mensaje cifrado del agente Rey urgente. Laura y sus hombres se dirigen a la antigua cabaña de Mateo en la sierra. Mis agentes están en posición, pero necesitamos que actúe. Actuar como fingir que se los encuentra por casualidad. Laura pensará que ha ido a por los documentos y eso la presionará para actuar más rápido. Lo pensé un segundo y acepté. El agente me envió un plan detallado. En una hora el señor Hidalgo me dejaría cerca de la cabaña y yo me toparía accidentalmente con Laura y sus hombres mientras registraban el lugar. Mientras me levantaba para prepararme, oí un golpe sordo en la ventana. Me puse en alerta máxima. La cortina se movió ligeramente y antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura saltó desde el balcón y me tapó la boca. Tranquila, soy yo, era la voz del agente Rey. Cuando me soltó, le fulminé con la mirada. Bajo la luz de la luna, su expresión era mortalmente seria. Cambio de planes. Laura ya tiene los documentos y Mateo ha adelantado el trato para esta noche dentro de una hora en una nave abandonada a las afueras de Vallecas. Necesito que finja un secuestro. Nosotros filtramos el rumor de que fue sola a la antigua cabaña por los documentos y ella morderá el anzuelo. Siempre me había considerado la mayor amenaza para su plan. El corazón me latía con fuerza, pero asentí. ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo. Una mirada de disculpa cruzó los ojos del agente Rey. Dejé que la secuestre. Una hora más tarde estaba atada a una silla con una mordaza en la boca dentro de una nave oscura. Por supuesto, era una actuación. Las cuerdas estaban atadas con un nudo corredizo para que pudiera soltarme fácilmente y la cinta americana estaba lo bastante floja como para quitármela. El agente Rey y su equipo estaban escondidos por el perímetro. Oí su voz por el pinganillo. Vehículo objetivo acercándose. Tiempo estimado de llegada. 3 minutos. Cuando aparezca Laura, finja resistirse más. Asentí y me metí en el papel. Las puertas de la nave se abrieron y Laura entró con 4 hombres corpulentos. Al verme se detuvo un segundo y luego sonrió con desdén. Clara Ortega, así que eras tú. Se acercó haciendo repiquetear sus tacones sobre el hormigón. Sabía que vendrías a por los documentos. Empecé a agitarme fingiendo terror y emitiendo sonidos ahogados. No te hagas la tonta. Me arrancó la cinta de la boca con aire de superioridad. Habla. ¿Dónde están los documentos? ¿Qué documentos? Fingí confusión. Solo venía por unas cosas personales. Laura, me abofeteo. Déjate de tonterías. ¿Dónde has escondido los papeles de la tecnología? Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Esta mujer tenía la mano pesada. No sé de qué me hablas. Solo quería vengarme de Mateo. Se echó a reír con burla. Pobre mujercita engañada. Vienes a desahogarte tras la traición de tu marido. De repente me agarró de la mandíbula. Por desgracia para ti, te has quedado sin oportunidades. Me vas a matar, ¿verdad? Eso sería un castigo demasiado leve. Me soltó. Voy a hacer que veas con tus propios ojos cómo meten a Mateo en una prisión de máxima seguridad y el grupo Ortega se hunde por protegerte. Estás loca. La loca eres tú, gritó histéricamente. ¿Por qué tuviste que volver? ¿Por qué tenías que arruinar mi plan? Llevo 3 años revolcándome con ese idiota de Mateo solo por esa tecnología. La provoqué deliberadamente. ¿Cuánto te paga Bancorp por envenenar gente y cometer asesinatos? Su expresión se congeló. ¿Cómo sabes eso? En ese momento exacto, unos focos iluminaron la nave y la voz del agente Rey resonó por un megáfono. Que nadie se mueva. Centro Nacional de Inteligencia. Laura reaccionó a la velocidad del rayo, me pasó el brazo por el cuello y me puso una pistola en la sien. Atrás, la mataré. El agente Rey y una docena de agentes fuertemente armados salieron de las sombras con las miras láser apuntando a Laura. Baje el arma, Laura, dijo el agente con frialdad. La nave está completamente rodeada. La gente de Vanguard Corp ha sido detenida en Barajas. No tiene a dónde huir. A Laura le temblaba la mano.
sentí el frío cañón de la pistola contra mi piel. No sabéis nada. Gritó histéricamente. Esa tecnología pertenecía originalmente a Vanguard Corp. La familia Herrero la robó hace 30 años. Mentira. El agente Rey dio un paso adelante. Nuestra información dice exactamente lo contrario. Dejar ir a la señorita Vargas ahora mismo es su única oportunidad de salir de aquí con vida. Laura se echó a reír de repente, una risa que me heló la sangre. ¿Os creéis que esto es el final? Mateo está cerrando el trato en otro lugar ahora mismo, nunca lo encontraréis. En el segundo en que terminó de hablar, le di un fuerte codazo en el estómago con todas mis fuerzas, agachando la cabeza simultáneamente para esquivar la pistola. El agente Rey se abalanzó sobre ella como un rayo y le arrebató el arma de la mano. ¿En qué otro lugar?, le exigió inmovilizándola en el suelo. Donde, Laura se limitó a sonreír con desdén. Cogí el teléfono que se le había caído. La pantalla mostraba el último mensaje enviado a Mateo. Inicia el plan B. En el lugar de siempre. ¿Cuál es el lugar de siempre?, pregunté frenéticamente. Laura cerró los ojos y se negó a contestar. El agente Rey dio órdenes inmediatamente divididos en 2 equipos. Equipo 1, trasladen a esta sospechosa al cuartel general para interrogarla. Equipo 2, conmigo, vamos a por Mateo. Se volvió hacia mí. Señorita Vargas, tiene que volver. Esto es demasiado peligroso, no dije con firmeza. Sé cuál es el lugar de siempre, la pequeña nave de un polígono industrial de Getafe donde empezó Nexus Iberia. El lugar donde Mateo y yo lo construimos todo desde cero. Es un hombre aferrado al pasado. Estoy segura de que ha elegido ese lugar. El agente Rey dudó un segundo y finalmente asintió. De acuerdo, pero quédese en la retaguardia. Corrimos en plena noche. El agente conducía mientras yo le daba indicaciones. 10 minutos después llegamos a la pequeña nave de Getafe. El agente detuvo el todoterreno y ladró órdenes por la radio. Señorita Vargas, espere aquí. Me entregó un comunicador. Avíseme si ve algo. Justo cuando iba a protestar, una voz urgente sonó a través del comunicador. Jefe, tenemos una situación. Ricardo Ortega camina hacia la nave. Solo acabamos de ver su coche llegar. El agente Rey y yo nos tensamos a la vez. Papá, ¿cómo? Sin pensarlo, abrí la puerta del coche y corrí hacia el edificio. Oí al agente Rey gritar mi nombre, pero yo ya estaba corriendo. Mi padre corría peligro. No podía permitir que esto pasara. La puerta de la nave estaba entreabierta. Me colé silenciosamente y me escondí detrás de unas cajas apiladas. Bajo la tenue luz vi a mi padre de pie en el centro y frente a él a Mateo empuñando una pistola flanqueado por 2 hombres extranjeros. No esperaba que viniera en persona. Señor Ortega, la voz de Mateo goteaba sarcasmo. Ha venido a rescatar a su preciosa hijita. La voz de mi padre era terriblemente tranquila. Mateo, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? La traición a la patria conlleva penas de prisión de hasta 20 años. Ahórrese los sermones, gritó Mateo histéricamente. Todos ustedes me empujaron a esto, Clara, y usted, Ricardo, me acorralaron. Te daré una última oportunidad, dijo mi padre sin inmutarse. Entrega el disco duro de la tecnología y entrégate. Quizás así salves tu vida. Mateo se rió como un maníaco. Ya no me importa mi vida. Levantó un disco duro. Puedo vender esta tecnología por 500 millones. Suficiente para empezar de nuevo en el extranjero, y usted levantó la pistola. Se quedará aquí para siempre. Justo cuando iba a apretar el gatillo, salí corriendo y grité. Papá. Mateo se congeló un segundo y me vio. Vaya, toda la familia está aquí. Deja a mi padre fuera de esto. Me interpuse entre ellos. Si vas a matar a alguien, mátame a mí. ¿Crees que no lo haría? El cañón de la pistola de Mateo me apuntaba directamente. Sus ojos brillaban con locura. Todo esto es culpa tuya si no hubieras llamado al grupo Ortega. Sonó un disparo. Cerré los ojos con fuerza, pero no sentí la mordedura de la bala. Cuando los abrí, vi a Mateo arrodillado en el suelo. La sangre le emanaba de la muñeca. Una bala disparada por el agente Rey desde las sombras le había alcanzado en la mano con una precisión milimétrica. Que nadie se mueva. El agente Rey y su equipo táctico irrumpieron, tomando el control de la sala en segundos. Mi padre me abrazó con fuerza. Clara, ¿estás bien? ¿Por qué has hecho algo tan imprudente? Y tú, me atraganté. ¿Por qué has venido solo? Recibí un mensaje tuyo rogándome que viniera a la nave a salvarte. Le temblaba la voz. No podía volver a perderte. El agente Rey se acercó y dijo solemnemente, Don Ricardo,
señorita Ortega, por favor, abandonen las instalaciones inmediatamente, nosotros nos encargaremos del resto. Miré a Mateo, estaba inmovilizado en el suelo, cubierto de sangre y lágrimas, con la mirada perdida en el vacío como un autómata, el hombre al que una vez había amado tan profundamente había quedado reducido a esto. Esperé un momento, me acerqué y me agaché a su lado. Mateo, mírame, levantó la cabeza aturdido. Laura, te la jugó, dije suavemente. Ese niño no es tuyo y ha estado intentando envenenar a tu madre para robar la tecnología de tu familia. Sus pupilas se dilataron violentamente. No, eso es imposible, la prueba de paternidad era falsa, continué. Era un agente de Vanguard Corp desde el principio. La expresión de Mateo pasó de la conmoción a una rabia retorcida. La mataré, ya es suficiente. El agente Rey tiró de mí hacia arriba. Llévenselos. Al salir de la nave, los primeros rayos del amanecer se abrían paso entre las nubes. Mi padre me sujetaba la mano con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Papá, como sabías que me habían secuestrado, mi padre frunció el ceño, me enviaste un mensaje pidiéndome que fuera a la nave a salvarte. El agente Rey y yo intercambiamos una mirada. Había sido una trampa de Laura, señora Ortega, señorita Ortega. Dijo el agente con respeto. El incidente de hoy debe mantenerse estrictamente clasificado. El caso contra Mateo y Laura será gestionado por el CNI y no habrá juicio público. Mi padre asintió. Entendido. La tecnología está a salvo, completamente recuperada, nos aseguró el agente. Todo gracias a la valentía de la señorita Ortega. Su mirada se posó en mí. Por un breve segundo creí ver una emoción más allá del deber profesional, pero rápidamente volvió a su expresión habitual. En el trayecto en coche de vuelta, mi padre dijo de repente, ese agente Rey parece un buen hombre. Fingí no oírle. Sí, es un agente muy profesional. Mi padre sonrió levemente y no dijo más. Me apoyé en la ventanilla y observé el amanecer. Mateo se enfrentaría a la justicia. La conspiración de Laura había sido desmantelada y la tecnología estaba a salvo. Debería ser un final perfecto. Pero, ¿por qué sentía un vacío en mi interior? Mi móvil vibró. Un mensaje del agente Rey esta noche a las 2000 h en el lugar de siempre. Tengo algo importante que decirle. Ok, respondí. De algún modo sabía que mi historia aún no había terminado. Epílogo. El olor a desinfectante fue lo primero que noté cuando recuperé el conocimiento. Abrí los ojos con dificultad y vi el techo blanco de una habitación de hospital. Un dolor agudo me latía en el brazo derecho. Tenía puesto un gotero. Ha despertado, dijo una voz familiar. Giré la cabeza. El agente Rey estaba sentado junto a mi cama, tenía el brazo izquierdo vendado y el rostro pálido. Pero su mirada era tan penetrante como siempre. ¿Qué ha pasado? Mi voz sonaba extraña. Me ofreció un vaso de agua, se desmayó en la nave. El médico ha dicho que fue por agotamiento y una conmoción cerebral leve. Estará bien en un par de días. Los recuerdos me inundaron. La nave Mateo, mi padre casi recibiendo un balazo. Me incorporé, bruscamente. Mi padre, tranquila, me sujetó por el hombro. Don Ricardo, está bien. Descansa en la habitación de al lado. Respiré aliviada y entonces me fijé en la herida de la gente. Su brazo, el roce de una bala. No es nada, dijo, y su expresión se endureció. Señorita Vargas, tenemos que hablar de Mateo y Laura. Asintió, me mostró la grabación del interrogatorio de Mateo. El hombre de la pantalla no se parecía en nada al ejecutivo seguro de sí mismo que fue. Estaba sufriendo un brote psicótico agudo y Laura escapó. Continuó el agente. Detuvimos a los ejecutivos de Vanguard Corp en Barajas. Pero ella no estaba allí, usó su secuestro como distracción. Su verdadero objetivo era su padre para robar los datos de la tecnología. Había un topo dentro del grupo Ortega que le pasaba la información. ¿Quién? Mia Bravo, me quedé de piedra, era un agente doble. La red de mentiras era mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Mateo está en un centro psiquiátrico penitenciario. El juez ha dictaminado que no es apto para ser juzgado, dijo entregándome un expediente. Y Laura tiene una orden de busca y captura internacional de la Interpol. La puerta se abrió. Y entró Lucas. Hermana, ¿estás bien? Se acercó corriendo, pero se detuvo al ver al agente. Oh, interrumpo. El agente se levantó para irse. Lucas me susurró. Ese tío está totalmente colado por ti, se ha pasado toda la noche velándote, ni siquiera ha dejado que le curen bien la herida, que, ayer en la nave uno de los mercenarios iba a dispararte. Él se interpuso.
El corazón me dio un vuelco. Su herida estaba en el brazo izquierdo, la posición perfecta para escudarme. La situación se complicó aún más. Mi padre, debido al estrés, necesitó un bypass coronario de urgencia. También descubrimos que el topo mía seguía activa intentando acceder al historial médico de mi padre. Tuvimos que reubicar a todo el mundo en un piso franco del CNI en las afueras de Madrid. Durante el traslado nos tendieron una emboscada. Mi padre sufrió otro infarto en medio del tiroteo y justo antes de perder el conocimiento me dijo: Clara, la contraseña de la caja fuerte es mi cumpleaños. En la caja fuerte de mi padre. Descubrí la verdad de hacía 30 años. El padre de Mateo había intentado vender la tecnología a Alemania y Laura Torres era su hija ilegítima en busca de venganza. Laura lanzó una campaña mediática internacional de desprestigio acusando a mi padre de asesinar al suyo y robar la tecnología. Tuvimos que viajar a Europa para limpiar su nombre. Antes de irme visité a Mateo en el pabellón psiquiátrico. En un raro momento de lucidez me dijo que siempre que Laura estaba bajo presión solía frecuentar un casino en Marbella. La rastreamos hasta la Costa del Sol, encontramos el cuerpo de su cómplice Mía Bravo en un hotel de lujo. Laura volvió a escapar, intentando huir en un yate desde Puerto Banús, en una persecución a medianoche por el Mediterráneo. Finalmente la acorralamos. Durante el forcejeo cayó por la borda y desapareció en las oscuras aguas. Recuperamos el disco duro original con la tecnología que llevaba encima. 3 meses después, Mateo fue condenado a 15 años en la prisión de Extremera. En el juicio testifiqué que por mi propia paz le perdonaba. Adquirí la división principal de Nexus Iberia y fundé Ortegac. Un año después, la empresa tuvo una salida a bolsa de gran éxito. En la gala de celebración, el agente rey hincó la rodilla ante mí. ¿Aceptaría Clara Ortega pasar el resto de su vida con un humilde agente del CNI? En medio de los aplausos de todos los presentes dije: sí. El día de mi boda, mi padre me acompañó al altar. Tu madre estaría muy orgullosa, me dijo. El bastón de madera de olivo que una vez me marcó es ahora solo una prueba guardada bajo llave en un archivo. Y mi futuro, al igual que el lema de mi nueva empresa Conexiones Seguras para un Mañana Mejor, no ha hecho más que empezar. Ya.